y arrancamos desde acá. Bueno, como les estábamos contando recién, la idea es que el taller va a durar una hora y media, para que tengan como idea del tiempo que vamos a usar. Martín, que es el ingeniero del INTA, que ahora se va a presentar, es quien va a llevar como la palabra a lo largo de la capacitación. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, recién estaba comentando y lo vuelvo a comentar para los que fueron llegando. Por favor, si pueden ir silenciando los micrófonos para que las voces y los sonidos no se superpongan, sería genial. Gracias, María Eugenia. Ahí está. Ahí están. Bueno, entonces el taller va a durar una hora y media. Efectivamente va a ser Martín el que vaya dando la capacitación. Si tienen alguna duda, las pueden ir escribiendo en el chat. Esto no suele pasar lo que está sucediendo ahora. Bueno. Y quería contarles que hoy nos podemos encontrar todos los que estamos, que en este momento somos 145, gracias a Pablo de la Cruz, que nos prestó la plataforma que hoy estamos usando de Zoom. Es una plataforma paga, porque si no vieron que Zoom tiene un límite de 100 participantes. En este caso, gracias a Pablo de la Cruz, que nos habilitó este espacio, es que estamos hoy acá reunidos, todos los que estamos y los que van a ir llegando. ¿Me hicieron una pregunta? Inés, sí. Siendo hospedadora, ¿vos podés silenciar a aquellos que no saben hacerlo? Sí, Cata, gracias. Y esa línea es porque alguien escribió y podés poner una opción que nadie escriba en la pantalla. Seguro lo hicieron sin querer. Lo sé. Esperen que voy a silenciar a los que faltan. Adane. Sí, las opciones de Zoom como que van cambiando y a veces uno no encuentra. Creo que ahora debería estar arriba en ver opciones, anotar, y ahí dentro de anotar desactivas. A veces está en otro lado, cambian según la actualización, ese es el problema. Algo que quería avisarles, no sé si se dieron cuenta, pero estamos grabando la reunión. Porque la idea es que, finalizada esta reunión, es Juan el que está escribiendo, Juan Fernández, me acaba de aparecer. Sí. Juan, no sé si estás escuchando, pero hay algo que estás tocando en la compu que nos acaba de hacer, por ejemplo, una raya en el medio de la pantalla, que no pasa nada, pero para que estés atento. Bueno, eso, quería avisarles que estamos grabando y que estas capacitaciones las subimos a nuestro canal de YouTube, al canal de la ONG, que ahora les paso a contar un poco de eso. Nuestra ONG, que es la que convoca junto al INTA, es de puertas abiertas al trabajo solidario. Trabajamos desde el 2001, tenemos 2 sedes, una en Capital y otra en Campana. El año pasado, en el 2020, a raíz de la pandemia, que no pudimos seguir yendo a terreno como lo veníamos haciendo, hubo que reconvertir todo el trabajo que hacíamos. Nosotros trabajábamos en territorio en Campana con el INTA, de ahí viene la vinculación con Martín, y bueno, y en esto de poder de alguna manera como adaptarnos creativamente y seguir trabajando por los objetivos de la ONG, fue que generamos estos espacios de capacitación online. El core de la ONG, o sea, nuestro corazón, tiene que ver con acompañar a familias y a personas que están en situación de pobreza y que necesitan generar un trabajo por cuenta propia. Ser emprendedores, por necesidad, ¿no? El año pasado, a fin de año más o menos, habíamos impactado alrededor de 3.000 personas. Lo que solemos contar es que toda nuestra actividad y todo lo que vamos pudiendo como desplegar en los 4 programas que tenemos, este de las capacitaciones es uno,
El programa con emprendedores que les contaba recién es otro de los programas. Tenemos un programa de transferencia metodológica y un programa que nosotros le llamamos Puertas Verdes, que tiene que ver como con todo lo que vamos haciendo, que tenga que ver con soberanía alimentaria, agroecología e impulsar proyectos que sean ecosustentables. Esos son los 4 programas que tenemos. Todo esto es posible gracias a que gente como ustedes mensualmente nos va haciendo un aporte sostenido en el tiempo, que para nosotros es muy significativo. Así que bueno, obviamente los invitamos a los que puedan y quieran. Ya después les voy a dejar los links para contactarse, a conocer un poco más de nuestra ONG y a sumarse en el caso de que puedan, porque cualquier aporte para nosotros es muy significativo y hace sustentable y posible el trabajo que hacemos con todas esas familias. Bueno, dicho esto, pasamos. Martín, ¿estás por ahí? Sí, sí, buen día a toda la gente, ¿cómo están? Gracias, Inés. Espectacular la presentación y muchas gracias por brindar el espacio para que charlemos un poquito sobre frutales. Más que nada va a ser una charla introductoria, un poco de todos los temas que circulan alrededor de esta temática. Básicamente porque es algo que se demanda mucho. Si tienen frutales, hay mucha gente que tiene frutales ya viejos, que están con alguna enfermedad o algún síntoma o signos de alguna peste dando vueltas. Y la idea es charlar un poco sobre qué se puede hacer, cómo controlar algunas enfermedades, algunas plagas, más que nada los temas básicos de frutales que tenemos. ¿Sí? Las especies, ¿sí? Hay que tener en cuenta las especies por zona, hay algunas que es más difícil realizarlas principalmente en la zona templada húmeda de acá de Buenos Aires, que es donde vamos a enfocar nuestro conversatorio, ¿sí? El tema del suelo, ¿sí? El abonado, ¿sí? Cuándo podemos trasplantar, cómo trasplantarlo, si conviene trasplantar, porque hay ciertos frutales que no toleran movimientos drásticos, digamos. Piense que cuando trasplantamos tenemos que cortar raíces, hay que hacer una poda, hay muchas plantas que son sensibles, tenemos frutales de hoja caduca y de hoja perenne. Y los que son de hoja perenne tienen como más dificultades para eso. ¿Sí? Otra de las cuestiones es la poda, ya que lo vengo diciendo, la mencioné, sí o sí hay que podar, ¿sí? No hay frutales que no se poden, eso por ahí es algo que es controversial con algún tipo de manejo, pero cuando podamos no solamente le estamos dando forma, que por ahí hay gente que opina que está muy bien, que hay que dejarlo que haga su circuito natural, ¿no? La planta, pero la realidad es que hay que darle forma, ¿sí? Más que nada, principalmente los que viven un espacio más reducido, o si tienen un balcón, una terraza, lo tienen que podar para que la parte aérea, ¿sí? La parte subterránea, las raíces, estén acordes, ¿sí? Sea algo, no esté desbalanceado el frutal, ¿sí? También teniendo en cuenta que no vamos a tener una plantera gigante en una terraza, en un balcón, que es una locura de peso para la edificación, ¿no? Pero bueno, otra de las tantas cosas que vamos a charlar un poco son de las plagas y enfermedades que podemos llegar a tener. En esta zona, yo estoy en Escobar, por ejemplo, acá tenemos algo de producción todavía, principalmente cítricos, se hace algo digamos, tras patios se realiza mucho ciruelo, duraznero, y algo también de higueras, ¿sí? Algún tipo de frutales, también palto. Pero bueno, todos tienen sus dificultades y responden a este tipo de suelo que tenemos también muy especial. Hay gente que es, por ejemplo, de Mendoza, y cuando yo le digo suelo arcilloso, me van a decir, ¿y eso? Allá hay más bien arenoso, más árido. Acá tenemos una tierra muy pesada, muy densa, retiene mucho la humedad, y ya tenemos precipitaciones muy altas, casi 1000 milímetros por año. Es una locura de enfermedades fúngicas que tenemos, hongos, ¿sí? Pero bueno, pasamos a ver a la que sigue. Inés. Vamos a hablar un poco de las especies principales de la zona que tenemos, ¿sí? Alguna cosa que hay que tener en cuenta es que si van a comprar algún frutal, ¿sí? En la anterior, Inés, que está justo lo del SENASA, siempre tienen que fijarse si van a comprar cítricos especialmente que estén registrados por SENASA, ¿sí? Son frutales con documentación
principalmente los cítricos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se transmiten, ¿sí? Virósicas, y una bacteriana, que es como la que está hoy en día complicando mucho el cultivo, es el HBL, Juan Lombini, se transmiten la tristeza, que es virósica, y Juan Lombini se transmiten por vectores, por chicharritas, y digamos, el material que se puede usar está certificado. Entonces, eso es una de las barreras, por ejemplo, si van a elegir un cítrico. Fíjense que esté registrado. Esto lo aclaro por si las dudas, es algo que es como la limitante para conseguir cítricos. Después vamos a hablar un poquito sobre cómo los podemos llegar a reproducir y demás. Pero tampoco la idea es que anden reproduciendo plantas que no saben el origen, ¿sí? Pero bueno, pasamos a la que viene. Gracias, Inés. Una genia, Inés, ¿eh? ONG de puertas abiertas, 10 puntos, siempre nos acompaña. Hemos dado varios talleres y la verdad que es impecable. Yo solo, la verdad que me ahogo con esto del Zoom y del Meet. Bueno, algunas especies que se pueden llegar a cultivar acá en la zona, que están adaptadas ya, hace muchos años que se cultivan, que hay varietales que están perfectamente adaptados, ¿sí? Y los que no, algunos se aclimatan mejor. Después hay unas preguntas que le vamos a charlar. Al final respondemos de Francisco. Bueno, cítricos por lo general acá andan todos bien, ¿sí? No hay tanto drama. El tema es esto de buscar que sean registrados si van a llegar a comprar. Si hacen de semilla, va a tardar muchos años, y no se recomienda porque pierde mucho vigor, ¿sí? No va a tener una potencia inicial como los que son comprados ya injertados y demás. Después, otra de las plantas que mucho se ve acá, pero tanto no se fomenta, es la higuera, ¿sí? Las higueras negras, la blanca, son plantas que son muy vigorosas, responden muy bien, tienen poca plaga, ¿sí? Algunas de las que se ven son aviares, así, un poco de palomas, ¿sí? Zorzales, que no es tan grave, se puede controlar, no agomerazo, pero es una de las plantas que acá se da muy bien, ¿sí? Hay algunos cultivos, y el traspatio anda bárbaro, ¿sí? Es muy fácil de mantenerlas también, que eso también es un tema muy, siempre hay que decirlo, el tema de la mantención de las plantas. Si yo no la puedo mantener muy bien a esa planta, ¿sí? No va a tener un destino, digamos, un futuro muy prometedor, ¿sí? Especialmente con la zona que estamos, ¿no? Porque si estamos hablando de una zona muy húmeda, como la que está acá, el principal problema que vemos son hongos, ¿tá? Eso es vital. Bueno, níspero, una parienta del manzano, una rosácea muy, muy productiva en la zona. ¿Cuál es el tema del níspero? Es un árbol, ¿sí? Es grande, ¿sí? Hoja perenne y sombrea mucho. Ahora, recomendaciones con el tema de dónde ubicamos los frutales. Primero, principal, tiene que haber sol, ¿sí? Pleno sol. ¿Se acuerdan que hablamos en algunos encuentros sobre la huerta? ¿Sí? El tema huerta, sí o sí requerimiento son 5 horas de sol, principalmente a la mañana, en frutales, en lo posible que haya buena luminosidad todo el día, ¿sí? Que esté bien ventilado, que no esté cerca de otro árbol, ¿sí? Y que en lo posible que no sea una zona alta, que no sea baja, que no se aniegue. Todos los frutales son sensibles, ¿sí? Todos son sensibles al anegamiento, ¿está? ¿Qué pasó? Perdón, un segundo que estoy probando si logro sacar la línea amarilla. Sí, ahí está. Está bien. Bueno, ahora va y te la dibuja de vuelta. Después estamos con los de carozo, como se dicen, duraznero, pelón, damasco, nectarinas, que son, acá se dan muy bien, pero tienen algunas cuestiones, por ejemplo, que son muy sensibles a las heridas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, esto lo vamos a charlar un poco más adelante, pero yo no puedo dejar que la base de la planta esté, digamos, expuesta, que cualquiera pueda acercarse a la base. Es una parte muy sensible, sí, aparte de las raíces subsuperficiales que hay, lo que también tiene es que, digamos, una vez que yo la daño, ¿sí? Es muy fácil que entren esporas de hongos, ¿sí? Nos afecten toda la planta. De ahí viene, por ejemplo, la gomosis, pues lo charlamos un poco. Pero todo lo que sea, digamos, prunus, ciruelo también, son todos muy sensibles a este tipo de ataque, aparte de otros problemas que tienen, ¿tá? Pero son plantas que acá andan muy, muy bien, aparte de las plagas y demás que dijimos, se dan muy bien y tenemos un tema climático, un ambiente climático muy bueno, ¿tá? Tenemos algunas, habían nombrado ahí, el cerezo, por ejemplo.
bueno, el manzano. Hay algunas que tienen requerimientos de horas de frío, ¿sí? En algunos casos, bueno, el arándano, por ejemplo, hay variedades, ¿sí? De cerezo también hay muy pocas, pero que se adaptan a esta zona, ¿sí? Que requieren pocas horas de frío, pero que las requieren. Y otro tema, por ejemplo, el arándano, es que tiene un requerimiento, digamos, de acidez, digamos, necesita un suelo más bien ácido, ¿sí? Acá en nuestro país se cultivan, ¿sí? Se realiza, pero el requerimiento es alto en la fertilización, entonces es más complicado que se realice a traspatio, ¿ya? Después hay algunos que son más bien de clima más tropical, ¿sí? Mango, la papaya, acá por ejemplo se pueden llegar a dar, pero la helada, las heladas suaves que tenemos en esta zona ya complican un poco el cultivo. Después hay algunos que son no tan difundidos, ¿sí? El tomate de árbol, el amarillo, no sé si lo han ubicado alguna vez, guabiroba, la pitanga, hay un montón de frutales, ¿sí? La fruta del tala, son plantas nativas, sí que se adaptan muy, muy bien. Es una buena alternativa para tener en casa, ¿sí? De paso tenemos plantas que, digamos, se adaptaron hace miles de años para estar acá. No estamos trayendo nada raro y que sea complicado para todo el tema plaga, ¿está? Eso es algo para mencionar, para esta zona o para la zona en la que estén. Siempre respetar que haya frutales más adaptados. Ahí sí pasamos a la que viene. Bueno, vamos a empezar con algo, algo a los bifes, digamos. El tema del trasplante. Yo cuando compro un frutal, ¿sí? Cualquier tipo de frutal, mismo un árbol cualquiera, hay que tener en cuenta varios aspectos cuando voy a elegir la zona, ¿sí? Primero y principal, ¿dónde lo voy a poner? Tiene que ser una zona, como dijimos, no baja, ¿sí? No un bajo, donde se acumule agua, ¿sí? O sea, donde no esté, digamos, no sea difícil el drenaje, porque yo tengo problemas de drenaje del agua, de lluvia, por ejemplo, o de anegamiento de alguna fuente de agua que no, digamos, puede ser de un caño de agua pinchado, etcétera, va a tener problemas esa planta, se va a enfermar fácilmente y vamos a perder ese valor, digamos, frutal. Ahora, busquemos la parte alta. Tiene que tener buena luminosidad, ¿sí? En lo posible todo el día de sol o mínimamente un poco más que la huerta en invierno, ¿sí? A la mañana, importantísimo que reciba sol, que se ore la tierra, ¿sí? Por lo general, si estamos en una zona alta, pero estamos sombreados en invierno, vamos a tener mucho más humedad, ¿sí? Que en una parte donde esté soleado, ¿se entiende? Hay que evitar eso. Una de las cuestiones a tener en cuenta para frutales es la profundidad digamos, del pozo. Yo por lo general recomiendo que se haga un pozo mucho más grande, ¿sí? En volumen, que el volumen que viene ya del pan de tierra del frutal. O si tienen uno de raíz desnuda, ¿sí? Tratar de que sea un volumen mucho más grande. Fíjense un ejemplo, el dibujito que está con el señor con el caño, que ahora explico bien qué es. Fíjense cómo desarrollan las raíces, principalmente para abajo, ¿no? En algunas zonas van a ver que los frutales desarrollan en superficie, y esos frutales por lo general estuvieron mucho tiempo en maceta. ¿Qué quiere decir esto de la maceta? Que cuando los frutales están mucho tiempo, desarrollan como que se van rodeando en el volumen de la maceta las raíces, ¿sí? Y eso es un problema cuando hacemos el trasplante, porque, a diferencia de lo que se ve en el dibujo, ¿no? Porque eso es un estrés posterior que se produce. Yo llevo la planta al lugar definitivo, ¿sí? Tiene que vencer digamos, ese enrollamiento. En algunos casos se tienen que cortar las raíces muy enrolladas, ¿sí? Para que pueda penetrar mejor en el suelo, para que pueda explorar mejor y tener mejor acceso a los nutrientes. Y al agua, ¿sí? Principalmente. Ahora, una de las cuestiones esto es algo que robé de una técnica muy, muy usada hoy en día, que es como el direccionamiento de las raíces, digamos, profundas. Ese caño que ven, ¿sí? Se coloca, puede ser en diagonal o directo o recto, ¿sí? Hasta el fondo del pozo. Ponemos algo de piedras, no tantas como para que no se sature, ¿sí? Y plantamos el frutal, ¿sí? La idea de este caño es que no lo llenemos con nada, solamente vamos agregando agua, ¿sí? Para que el agua llegue bien al fondo y la planta pueda direccionar digamos, las raíces hacia la profundidad donde está esa agua que estamos dando desde la superficie. ¿Se entiende? Es como para que las raíces se fijen más en profundidad, generen lo que debería generar una raíz en profundidad, que aparte de buscar agua, es un anclaje. ¿Sí? Esto va a mejorar digamos, el equilibrio del árbol, ¿sí? Va a tener más vigor, más potencia, y
en un punto, ¿sí? Evitar que haya regar tanto en superficie. ¿Qué pasa si yo riego constantemente en superficie? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se puede generar una acumulación de agua, ¿sí? Como que se impermeabiliza la parte superficial y no entra el agua en profundidad. Esto puede generar que las raíces en profundidad, digamos, pivotantes, no desarrollen tanto y sea una planta con menos supervivencia. Fíjense que acá a veces ahí tenemos sudestada, tenemos vientos fuertes y se puede dañar la planta, ¿sí? El largo del caño varía, depende del tamaño de la planta, pero por lo general se recomienda que sea de 80 centímetros aproximadamente de profundo, cosa de que la planta tenga un buen arraigo. Después va a seguir desarrollando, va a seguir profundizando, pero en lo posible que sea mínimamente 80 centímetros, ¿sí? Y también se recomienda que no esté tan cerca de las raíces, digamos, más cercanas a la superficie, sino que entre en diagonal, ¿sí? Como para no tocar tanto la parte radicular. Y esto va de la mano también de los tutores. Cuando yo trasplanto, ¿sí? Voy a plantar un árbol y demás, no poner el tutor pegado al tronco, porque estaría rompiendo las raíces superficiales, digamos que están ahí nomás. Esas raíces cumplen una función que es absorber los nutrientes que están en ese primer horizonte, ¿sí? En los horizontes O y A, ¿sí? Que son muy cargados de nutrición, digamos, tienen mucho nitrógeno, materia orgánica, fósforo, etc. Está bueno no tocarlas tanto. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Pero bueno, como para entender, esta técnica es muy buena, la estoy probando con palto y es increíble. Cómo desarrolla la palta, tiene el doble de altura que uno que es testigo que tengo al lado. En próximos encuentros vamos a mostrar fotitos de eso. Después, una cuestión a tener en cuenta, como si, fíjense, la imagen arriba a la izquierda es tierra más bien arcillosa, de textura fina, hay algunas piedritas tipo tosca, pero una cuestión que hay que tener es que cuando está seco el suelo, es más difícil que la planta desarrolle. Entonces, una de las cuestiones que realizamos es humedecerlo, el pozo, antes de plantar, ¿sí? Ponemos un poco de agua, ¿sí? Que se humedezca un poco las paredes, se permeabilicen, ¿sí? Y después agregamos abono, ¿sí? Un poco de abono mezclado con la misma tierra que saqué, cosa de que la planta ya se vaya adaptando, aclimatando a la zona definitiva, ¿sí? Y tenga un poco más de nutrición. Piensen que esos frutales que ustedes compran muchas veces vienen ya con el pan fertilizado, tienen fertilizantes químicos, le agregan un buen compost, y cuando lo ponemos en lugar definitivo, ¿sí? Puede ser que tenga mala calidad el suelo, tenemos que estar, digamos, nutriéndolo nosotros. En algunos casos también se recomienda un poco de ceniza, como para agregarle algo de sales, ¿sí? Y si es una parte donde hubo algún frutal viejo que se murió por temas fúngicos, ¿sí? La ceniza ayuda a controlar un poco eso. No se recomienda trasplantarlo donde hubo otra planta de la misma especie, ¿sí? O del mismo género, familia. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad que atacó la planta anterior puede atacar a la nueva. ¿Se entiende? Eso es digamos, una rotación. Pueden poner otro cultivo o dejar pasto. Acá en la imagen de abajo a la derecha lo puse como una indicación. Ojo, ¿sí? Van a ver algunas de estas. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover un árbol grande, por ejemplo de la foto es un limonero, si conocen a la persona que lo hizo y le salió bien, bueno, pero yo lo encontré y dije, esto es un buen ejemplo. Así no se tiene que trasplantar un árbol, un frutal. Principalmente porque ya tiene un porte muy grande, ¿sí? Fíjense que ya, no sé si se llega a ver, tiene frutos, ¿sí? Está cargado de frutos, y si son de 4 estaciones, tienen frutos, flor, frutos chicos, está cargado de la producción. ¿Qué tenemos que hacer para moverlo este frutal? Primero, en lo posible, traten de no hacerlo, ¿sí? Pero si lo van a mover, lo tienen que podar, tienen que bajarle un poco la copa, ¿sí? Sacarle todos los frutos, todas las flores, y cuando van a podar las raíces para trasplantarlo, háganlo de forma de media luna, digamos. Una parte primero, esperan un mes, ¿sí? Y corto la otra parte. ¿Por qué? Para que la planta se pueda adaptar un poco, pueda cicatrizar una de las raíces que estuve cortando, ¿sí? Y cuando lo lleva a otro lugar, ¿sí? Pueda sobrevivir mejor ese trasplante. Es algo muy estresante, y piensen que el limonero no pierde la hoja, ¿sí? Es una planta que si yo le saco todas las hojas se puede llegar a morir. Ahora, ¿qué indica esto? Que tengo que hacerlo por partes. No es que voy a cortar primero el tronco, lo llevo y después las raíces, sino que corto un poco las raíces, pasa un mes aproximadamente, pueden ser 2 semanas, dependiendo,
y corto la otra parte, ¿sí? Un pan de tierra mucho más amplio que este. A veces hasta se recomienda la proyección de la copa, pero es una locura, es mucho volumen de tierra, ¿sí? Y tener cuidado, ¿sí? De que no chupe aire, de que no perder la tierra, ¿sí? Mantener ese pan de tierra intacto en lo posible. Es algo bastante sensible, con árboles de porte más chico se puede realizar fácilmente, pero ya un árbol de este porte es más complejo, ¿sí? Pasamos a la que sigue, ¿sí? Bueno, acá viene un poco de esta cuestión, el manejo del suelo. Yo no puedo pensar que un árbol, si tiene alguna plaga, yo pulverizo algún medicamento, digamos, como le dicen, un remedio, y la planta va a estar bien. Yo tengo que estar analizando toda la planta, ¿sí? El equilibrio entre el suelo, las raíces, el mismo tallo, la parte aérea, la atmósfera, todo lo que hay alrededor de esa planta. No es soplar y hacer botella, como dicen. No puedo estar pensando que si yo agrego algo, ya está. Principalmente lo que hay que tener en cuenta es el suelo, ¿sí? Fíjense todos los requerimientos que tiene: buen drenaje, ¿sí? Evitar suelos bajos, hay que reponerle sí o sí abono, tengo que estar abonando año a año en la época fría, en lo posible, ¿sí? Como para no generar un daño muy grave a las raíces, porque en la época fría, tanto los frutales de hoja caduca, ¿sí? Bueno, las higueras, los ciruelos, duraneros, etcétera, como los que son de hoja perenne, ¿sí? Como las paltas, los limoneros, los cítricos, necesitan estar, digamos, en esa época están más calmos, se podría decir. Tienen menor actividad. El frío enlentece todos los procesos. Nosotros ahora, con este julio tan fresco, deberíamos estar encerrados durmiendo como un oso. Pero bueno, no, estamos todos trabajando y haciendo cosas. Vamos en contra de la naturaleza nosotros. Y en verano estamos echados, no podemos más el calor. Pero bueno, las plantas, principalmente en invierno, están como con menos actividad, ¿sí? Si se fijan, algunas sí empiezan a sacar algunos pimpollos, pero realmente los cítricos, algunos que tuvo un veranito de San Juan, como se dice, y le agarró un poquito de gana de sacar pimpollos, está bien, no pasa nada, pero si van a trasplantar o si van a hacer alguna labor, es la mejor época, ¿sí? En julio es una muy buena época. Ahora, fíjense un detalle, la foto de abajo a la izquierda, hay que mantener perímetros, ¿sí? De la copa. O sea, la copa la proyectamos hacia el suelo, ese perímetro que se ve abajo no es el ideal, sino el que está a la derecha, pero fíjense cómo le mantuvieron ese canterito con abono, bien cuidado, ¿sí? Evitar que los perros, por ejemplo, si tienen animales domésticos, no pisen ese cantero, no estén ahí, porque la pisada compacta mucho, ¿sí? Importante porque las raíces, digamos, que se nutren más de la materia orgánica de superficie, de estos horizontes ricos, están ahí, en 20 centímetros tenemos un montón de raíces. Son muy nutritivas y hay que evitar que se dañen, ¿sí? Aparte de evitar que se dañen, también es un poco de ingreso de patógenos. Un ejemplo, la gomosis, cuando yo daño la corteza, ingresa este hongo, ¿sí? De género Phytophthora, y me empieza a apestar la planta. ¿Sí? La planta empieza como a cortar los vasos vasculares, los hace vasculares, y empieza a generar esta goma, así como para tratar de defenderse, pero lo que termina haciendo es cerrar, ¿sí? El paso de nutrientes hacia las ramas, hacia los frutos, etc. Entonces tenemos un problema ahí a largo plazo, ¿sí? Hay que evitar dañar los árboles. Y si vamos a hacer una poda, tenemos que sellar esa. Bueno, después lo vemos, ahora estamos hablando de esto. Bueno, ¿qué tipo de abono podemos usar? Eso es una de las cuestiones que siempre se ve. Fíjense en la imagen arriba a la derecha, esto es un cultivo ya extensivo, no es algo que hacemos tras patio, pero fíjense que tiene una línea de riego, ¿sí? Se hace una limpieza con motoguadaña, no se hace mucho más que eso, pero es una de las cuestiones que deberían ir revisándose. Ahí se usa mucho se me lengua la traba, fertilizante químico, ¿sí? Y en lo posible hay que buscar algo más bien orgánico. Si estamos en casa, es muy fácil darle un abono orgánico, un compost, ¿sí? Bosta seca mezclada con suelo, ¿sí? Eso vamos a aportar no solo materia orgánica, aparte de los nutrientes que precisa, pero también tiene un complejo de minerales como el potasio, el calcio, que son elementales para la fruta, ¿sí? Acuérdense, si lo vimos en la parte de suelo y compostaje, el potasio te mantiene turgente los frutos, ¿sí? Más difícil que los pincha algún bicho, etc. Y el calcio te mantiene la estructura, ¿sí? Son un poco más duras las cáscaras y demás, y es como más firme.
¿Se entiende? Es importantísimo esto. Si yo no abono año a año, esa planta va a ir decayendo, ¿sí? Fíjense también que el suelo no esté árido, no esté duro, la parte de la base tiene que estar bien cuidada, traten de no dañar las raíces, si van a puntear y a remover, traten de hacerlo bien superficial, a lo sumo 10 centímetros de profundidad, no más que eso, 5 centímetros, apenas punteado, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Irene. Bueno, empezamos con el tema más kenchi, como dicen, la poda. ¿Por qué la poda es algo que tenemos que ver? Porque si yo no direcciono un poco los frutales, se me van, ¿sí? Piensen en un ciruelo. Los ciruelos, una de las cuestiones que yo veo siempre en las casas, ya no se le dan más importancia a los frutales, casas viejas y demás, se van mucho en altura, ¿sí? Sacan muchas ramas, y esa planta, piensen en los troncos, bien cargados de células, está lleno de actividad, digamos, está vivo ese tronco, pero esa actividad que tiene, ¿sí? Requiere respiración, esa planta tiene que consumir recursos. Entonces, vamos a ver una planta que gaste mucho sin el mantenimiento de esos troncos, esas ramas abundantes, antes que en generar fruta, ¿se entiende? O la fruta que genere con toda esta competencia que hay dentro mismo de la planta, ¿sí? Va a generar que esa fruta quede chica, ¿sí? Sea abundante, pero que quede chica, se vayan abortando flores también, que esto suele pasar. Por eso la poda es algo interesante, y hay distintos tipos de poda. La primera es la poda de formación. Si ven abajo a la izquierda, a la derecha, van a ver que hay una planta, figura un antes y un después. Esa planta, supónganse que no sea una planta muy vieja, tenga 2 años, 3 años. Es un buen momento para darle una forma, ¿sí? Le voy sacando todas las ramas que están de más, ¿sí? Buscando que no tenga un crecimiento de tipo monopodial. ¿Qué quiere decir monopodial? Que sea como un pinito, que se vaya bien para arriba, ¿sí? Hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque eso tiene dominancia, la parte apical tiene dominancia, ¿sí? Si yo la corto, va a priorizar las ramas laterales. Y eso es importante cuando uno piensa en sacar más fruta, porque va a estar más equilibrado el árbol, ¿sí? Va a tener frutas, digamos, equidistantes del tronco, no va a haber una que gobierne todo, que esté arriba de todo, aparte de que tiene distintos tiempos fenológicos, ¿sí? Pero bueno, poda del apical, que esto se hace generalmente en ramas, en los chupones vigorosos de los cítricos, se suelen podar como para frenar el crecimiento a lo largo, ¿sí? Y que pueda ramificar. Se hace en todo tipo de ramas, ¿no? Pero, para tener un ejemplo, podas de limpieza, esto que ven en la foto de este cítrico, no me equivoco, es un limonero. Fíjense la cantidad de ramitas de chupones vigorosos que salen. No son chupones del pie de injerto, ¿sí? Después charlamos un poco de eso, pero son muchas ramas que salen. Eso hay que limpiarlo, hay que cortarla, ¿sí? Y después dejamos alguna para hacer una poda de rejuvenecimiento del día de mañana. Estas ramitas que salen, ¿sí? Alguna va a servir como para que la planta se recupere. Si yo tengo partes, ramas muy viejas, que ya empiezan a tener algunas otras problemáticas, las puedo reponer con otras jóvenes, ¿sí? Puedo dar una rama más vieja y reponerla y dejar que se priorice otra ramita, ¿sí? Eso generalmente se hace con árboles muy viejos, no hace falta que achuren todo ahora ustedes. Y una cuestión es que cuando yo podo, ¿sí? Tengo que siempre sellar. Donde hago la poda, si es una poda muy drástica, tengo que sellar. Tengo que usar algún sellador, hay unas recetas caseras, el famoso mastic, ¿sí? Uno está hecho con cera de abeja, otros con vaselina, hay distintos compuestos. La idea es mezclarlo con algún compuesto cúprico, ¿sí? Antihongo, el cobre tiene un efecto fúngico, ¿sí? Antifúngico, perdón, y esto te ayuda a que no entren, ¿sí? Enfermedades, digamos, esporas de hongos y generen enfermedades en la planta. Como dijimos antes, por ejemplo, la bombosis. Eso es para tener en cuenta, ¿sí? Y fíjense las herramientas que vamos a usar. Tijera de mano, vital. Importante que estén bien afiladas, que no haya luz entre las dos hojas, ¿sí? Para no deshilachar la corteza. Si queda eso suelto, digamos, tengo que podar de vuelta, tengo que dejar el corte bien recto. Ahí en la siguiente lo podemos ver bien, Inés. La poda siempre depende del objetivo productivo, ojo, eso es algo para tener en cuenta. Los cortes tienen que ser en diagonal, ¿sí? Aproximadamente 45 grados, y dejar siempre la yema, ¿sí? La yema más cercana al corte, tiene que estar en la parte, digamos, más cercana digamos,
al largo de ese corte, no a la parte baja del corte, ¿sí? Si lo hacemos muy empinado, podemos deshilachar la corteza, que eso es un problema, después lo vamos a ver un poquito, que es entrada de patógenos sí o sí. No tan cerca el corte de la yema, porque puede quedar sin recursos, ¿sí? No tan lejos, porque abajo a la derecha estoy hablando, ese tipo de cortes. Fíjense, si yo dejo un toconcito muy arriba de la yema, ¿sí? Donde van a desarrollar ramas después o flores, ese toconcito no se va a poder recuperar, no va a cicatrizar bien y se puede ahuecar, se junta agua, se juntan esporas de hongos y voy a tener enfermedades, digamos, en pie de puerta. Digamos, ¿sí? Hay distintos tipos de poda, como decíamos, tenemos rejuvenecimiento, fructificación, formación, hay de todo. Lo que se poda, por lo general, sin importar mucho la época, son las ramas secas, ¿sí? Ramas que estén, digamos, rotas, eso sí o sí hay que cortarlo porque es el día de entrada, se corta y se sella rápido, ¿sí? Después, distintos tipos de ramas que hay que tener en cuenta para ver si la podo o no. Principalmente en ciruelo, siemprunos, van a ver que tienen estas ramas largas, si ven arriba a la derecha, en cuadrito, que son los famosos chupones. Esos chupones, ¿sí? Son muy vigorosos, crecen muy rápido, ¿sí? Y el problema que tienen es que se cargan a veces de flores en la parte apical, ¿sí? En la terminación de la rama. ¿Cuál es el problema de esto? Que se carga de frutos pesados, se empieza a doblar la rama y se puede partir. Y es una vía de entrada de patógenos, ¿sí? No sirve que sea tan larga una rama, ¿se entiende? Tiene que ser una copa más bien compacta, ¿sí? No compacta en el término que sea todo apretado, pero más manejable, ¿sí? No tan alta, que circule aire entre medio y que todas las ramas apunten, ¿sí? Digamos, para los puntos cardinales, para todos lados tiene que apuntar, ¿sí? No tiene que ser como para un solo lado, el árbol tiene que estar bien balanceado. Fíjense que tenemos distintas ramitas, en ciruelo, en duraznero lo pueden ver, las brindillas, son ramas de más de un año, ¿sí? Que están llenas de yemitas. Esas yemitas, la mayoría son de flores. Ustedes ven en ciruelo, por ejemplo, que salen las flores muy cerca de los tallos secundarios gruesos, van a ver que son muchos tipo brindilla, dardos, hay lamburdas, ¿sí? Son ramas cortitas, ¿sí? Esas ramas no se tocan, déjenlas, es lo mejor que hay. Si las tocan, van a perder flores. A veces hay que hacer alguna que otra poda, como para priorizar un poco algunos frutales, algunas frutas. Si yo tengo muchas de estas ramitas, ¿sí? Tengo que hacer una pequeña limpieza, por ejemplo, de las que están más en la base, ¿sí? Que va a estar más sombreadas, más complicadas ante el sol, no le va a llegar tanta luz a las hojas más cercanas, que son las que más nutren, ¿sí? Habría que dejar del medio para arriba, cosa de que les llegue bien la luz, ¿sí? Y no se vean bien más afectadas por posibles enfermedades fúngicas. Un ejemplo de las enfermedades que te pueden agarrar por estar más sombreadas, más humedecidas, por el rocío, etc., es la botritis, ¿sí? Que te pudre los frutos a una velocidad, es tremendo. Empieza a agarrar botritis, o moho, como también lo conocen en algunos lados, hay distintos tipos, y te pueden afectar la planta, digamos, a toda la fructificación de la base. ¿Cuál es el problema? Que te cae al suelo, ¿sí? Y quedan las esporas dando vueltas, ¿sí? Hay que evitar que haya también frutos tirados. Eso lo vamos a charlar un poco más adelante. Fíjense los distintos tipos de poda, los despuntes que hay. Siempre hay que despuntar los chupones. Si ven ramas largas, hay que bajarlas, porque esa rama es muy, muy potente, muy vigorosa. Se va bien para arriba, ¿sí? Crecimiento bien vertical, y derroba, ¿sí? Tiene dominancia, le roba nutrientes a las más viejas, que son las que fructifican. Así que ese tipo de rama, en algunos frutales, se recomienda cortarlo más bien casi al ras, ¿sí? Como manzano, por ejemplo, o en otras, limoneros, se recomienda más bien a la mitad, un poco menos, cosa de que ramifique más bien abajo, ¿sí? Si yo lo acorto, ramifica, ¿se entiende? Pasamos a la que viene, Inés. Y voy a hacer una aclaración. Esta capacitación la vamos a subir al canal de YouTube de la ONG, con lo cual, aquellos que necesiten, porque están preguntando por el chat cómo hacer para acceder a algunas fotos, lo pueden buscar a la capacitación, ponerle que la semana que viene ya va a estar subida. Así que después les paso el link. Buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjense, otro tipo de lo que veníamos hablando antes.
arriba a la izquierda van a ver la imagen del señor con el dedito, el señor del bigote, y la boina. ¿Qué está indicando? Que hay que podar, ¿sí? Para cortar ese crecimiento, el monopodial. Como decíamos, si tenemos una rama como un chupón, por ejemplo, este no es el caso, pero bueno, el tallo principal, hay que frenar ese crecimiento, así que no se vaya para arriba la planta. Lo cortamos y queda como al lado, ¿sí? Con menos cantidad de ramas, pero con un crecimiento más parejo, ¿sí? Si se fijan desde arriba, van a tener ramas, ¿sí? Direccionadas para todos lados. La planta va a estar más estable, ¿sí? Va a estar más balanceada, no se va a cargar solamente de un solo lado de frutos, y va a permitir, si la despuntamos bien, como muestra abajo, despuntamos bien, van a poder ramificar esas ramas que quedan. Si ramifican, vamos a tener más posibilidades de frutos, ¿sí? La idea es siempre hacer esto y limpiar el exceso de ramitas que haya, cuando esto pasen 2 o 3 años, ¿está? No sé si se entiende, si hay alguna persona que se está perdiendo, está dando un vaso de agua. ¿Vamos bien hasta acá? El tema de la poda, principalmente es para evitar que la planta se vaya para todos lados, que explote, que se vaya en altura y demás, ¿sí? Hay que ver de que la planta esté balanceada. Si se escapa para todas partes, va a tener mucha fruta, ¿sí? Pero más chiquita, se va a abortar mucha fruta también, y puede tener también como una consecuencia, que ese frutal envejezca más rápido, ¿sí? Envejece más rápido porque está muy demandado, ¿sí? Tiene mucha producción. Hay que evitar que se vaya para todos lados. Es una forma de cuidarlo, ¿sí? Si yo cuido el frutal de esta forma, lo abono bien, digamos, le hago un buen trabajo en la base, trato de no herir la corteza y demás, y si voy a hacer poda, tengo que sellar bien, esa planta va a durar muchos años, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el resto de la... el tema de sellar la poda, digamos, eso es un producto casero, se llama Mastic. Busquen Mastic en internet, después se la anotan, y busquen podas frutales y hay algunas recetas que se pueden usar, ¿sí? Yo lo dejé en los links de abajo, después le vamos a dejar con la bibliografía, ¿tá? Recién estaba tratando de copiar, por eso dejé de compartir pantalla, el link a YouTube. Voy a seguir compartiendo pantalla, lo voy a buscar, así ya se los dejo en el chat. ¿Pasó? Bueno. Voy a seguir hablando de esta. Bueno, seguimos con un poquito. Fíjense, arriba, a la derecha, está no me equivoco, es un duraznero. Fíjense, la ramita que tiene cortada, sí, al medio, esa era la rama que está al principio, a la izquierda, con el señor de bigote. Fíjense cómo le frenaron la dominancia al tallo principal y pudo ramificar, ¿sí? Y ramificaron abajo también, a menos de que tenga 2 ramas laterales que sean las principales ahora, ramificó mucho mejor, ¿sí? En la base. Y ese tipo de ramas que van como ganando importancia son las que más adelante, ¿sí? Le van a dar a esa planta un rejuvenecimiento, ¿sí? Más que nada en frutales en casa está bueno tenerlo en cuenta. Fíjense abajo al medio, que hay un toconcito, una rama también de duraznero. Fíjense cómo yo podo, sello y empieza a ramificar inmediatamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. La planta ramifica y me recupera, ¿sí? Un poco, digamos, se rejuvenece. Porque si sigue usando una rama ya de años, ya vieja y demás, es más factible que se enferme, ¿sí? Que pierda vigor. Es una planta que con el tiempo tiene mucha estructura que mantener, ¿sí? Cuanto más corteza, más ramitas secundarias que más empieza a sacar, más tiene que mantener, ¿sí? Hay un ejemplo acá del famoso ojo, tener en cuenta, abajo a la derecha. Si yo voy a podar, ¿no? Y yo veo que estoy haciendo un corte, una rama muy grande, generalmente te puede pasar cualquier rama, ¿no? Pero fíjense, este señor podó desde arriba y se le desgajó. Eso es algo que hay que evitar. ¿Cómo evitamos eso? Empiezo a podar un poco desde abajo, no hasta la mitad, ¿sí? Y después podo desde arriba, ¿sí? Para cerrar bien el corte. Si yo no hago esto y se desgaja, empiezan a entrar patógenos, ¿sí? Es una planta que va a sufrir bastante. Y lo que tengo que buscar es, una vez hecho el corte, ¿sí? No va a quedar muy lindo,
ahí sí puedo cortar y dejarlo en ángulo, como decíamos antes, ¿sí? En ángulo para que el agua que caiga, ¿sí? No se quede estancada y se pueda escurrir. ¿Se entiende? Y ahí lo sello bien. Porque si queda abierto, si queda una hilacha de corteza al descubierto, pueden entrar patógenos. ¿Sí? Esto es algo que hay que grabárselo. Si yo podo mal, la planta digamos, se enferma. ¿Sí? Pasa por lo general en todos los frutales. Y por ejemplo, el cerezo, hay fechas de poda, ¿sí? Más cercanas a cuando, digamos, fines del invierno, ¿sí? Principio de primavera, que se activa, cosa de que cicatriza rápido, ¿sí? Porque no cicatriza bien si estamos en una época invernal, ¿sí? Digamos, no tiene un buen vigor como otra. Pasamos a la que sigue, Inés. Empezamos con la parte que seguramente todos tenían ganas de preguntar, plagas. Las plagas son como el punto controversial, ¿por qué? Porque gracias a estas plagas, a muchas, se deja de producir frutales. Si la planta deja, porque está tan cargada, ¿sí? Y les dañan tanto las hojas en algunos casos, fíjense, arriba a la izquierda van a ver de las principales que tenemos, en cítrico, van a ver que hay minador, esa hoja toda retorcida, ¿sí? Se produce por una polilla, cuando pone sus huevos, ¿sí? Estos eclosionan, hay una larvita, que es el seminador, y es tan chiquito que se mete entre la hoja, ¿sí? La hoja es re flaquita, y se mete entre, digamos, las capas, y empieza a comer todo lo que hay, ¿sí? Una locura, se come todo, y te come las nervaduras también. Es como que te corten los tendones de la mano, no es lo mismo, pero se te agarrota la mano. Lo mismo pasa con la hoja. Y una vez que esa hoja empieza a quedar más deforme, más débil, ¿sí? Con el tiempo la pierde la planta. No es una hoja muy buena para hacer la fotosíntesis, por ejemplo. Y un frutal, el cítrico, si pierde las hojas se puede llegar a morir, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Tenemos que cuidar cuando esté brotando la planta, ¿sí? Cuando los cítricos empiecen a mostrar brotes, hay que hacer una pulverización. Después vamos a charlar un poquito de con qué podemos pulverizar o hacer algún control. ¿Por qué? Porque es el momento donde es más sensible esta hojita y donde más va a atacar este tipo de plaga, ¿sí? Martín, ve tu pulgón, cara que sí. son 11:50, o sea, pasaron 50 minutos. Bueno, vamos a apurarnos. Es un tema muy lindo los frutales, pero es complejo, es largo, es más para hacer práctica. La huerta se puede explicar muy bien, digamos, virtualmente, pero frutales está bueno, vamos a un monte frutal, achuramos un poco así, acá mostramos el mastic, serrucho, esto, aquello, es más lindo hacerlo en la práctica, pero bueno, para mí es buenísimo el tema frutal. Después tenemos pulgones que también tienen un efecto similar al minador, ¿sí? Pero no comen, digamos, sino que pican, ¿sí? Y chupan savia, te pican las nervaduras de las hojas, se agarrotan un poco, pero también dentro de ese grupo tenemos chicharritas, que son las que transmiten enfermedades, que son vectores, por ejemplo, de la tristeza y del HBL, que son enfermedades que hoy en día, digamos, bajan la producción de campos, pero tremendamente. Y por eso el SENASA certifica material, digamos, que se compra, que se vende, que esté limpio de estas enfermedades. ¿Sí? Fíjense la imagen al medio arriba, eso que se ven como puntitos, como pelotitas blancas, son cochinillas, ¿sí? No bichos bolitas, porque al bicho bolita se le dice cochinilla también en otros países. Pero acá lo que ven es cochinilla, es también un insecto que pica, ¿sí? Pero tiene como una cobertura atrás y está protegidita, entonces va chupando savia y hace como toda su vida alrededor de ese lugar, va reproduciéndose ahí y va haciéndose como montones de cochinillas. Eso se puede tranquilamente limpiar con un cepillo, no hay problema, el tema es ubicarlo, y si son frutales muy viejos, en la que es más difícil llegar, se puede hacer alguna pulverización con algún preparado casero, ¿sí? Pero la recomendación es no usar productos químicos porque después muchos de esos eliminan también a los polinizadores, a los animales benéficos, ¿sí? Y pueden dañar la salud del ser humano, ¿sí? Quedan en el ambiente. Otro de las plagas que tenemos, que está en todos lados ya, cultivos medicinales, hortícolas, frutales, es el trip. ¿Sí? Es un tipo de insecto también muy chiquito, no lo llegamos a ver, ¿sí? Y como que raspa
los tejidos, los raspa y chupa como un puré, ¿sí? Fíjense en cítricos, si llegan a ver esto, no lo confundan con el cancro bacteriano, ¿sí? Es porque tienen trip. Todas estas plagas que estamos diciendo vienen casi todas juntas. O sea, la planta está una copa muy cerrada, o no hicimos ningún tipo de control cuando hubo brotación, generalmente están ahí, ¿sí? Es imposible que no haya este tipo de plagas. Siempre están, hay que hacer un control, poner trampas, después lo charlamos un poco, pero son plagas que generalmente están, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de controles. Alguien nombra el Bacillus thuringiensis, que es uno de los productos que se vende. Bueno, el maíz BT es uno de los transgénicos que se modificó su ADN para que pueda generar la enzima, digamos, del Bacillus para eliminar al barrenador. Por eso es tan importante hoy en día el maíz BT. Bueno, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la mosca de la fruta, ¿sí? Seguramente íbamos a llegar a esto. Frutal es mosca de la fruta, ¿sí? No puedo comer ciruela porque están apestadas, no puedo comer nada porque siempre está con gusano. Principalmente esto pasa porque no controlamos bien en el momento de aparición de frutos, ¿sí? Porque si hay frutos podridos abajo, se caen, no los limpié y hay que sacarlos, ¿sí? Esto generalmente pasa porque no estamos atentos a la planta, ¿sí? Pasame a la siguiente, Inés, por favor. Ahí había un gráfico. Uy, ¿no había un antes? Ah, no me digas. Bueno, no, volvemos. Bueno, volvemos a la de plaga, porque no está la imagen que quería mostrar. Bueno, fíjense, este gráfico que está abajo a la izquierda es el ciclo de la mosca de la fruta, ¿sí? Es un problema. ¿Por qué? Porque generalmente uno no está atento a todas las frutas que van cayendo y demás. Y también porque la misma mosca llega al fruto por los colores que tiene, o a las flores, ¿sí? Se guían por los colores. Por eso se hacen trampas cromáticas, ¿sí? Fíjense, tiene distintos estados larvales, ¿sí? El final, digamos, es cuando está en el suelo, ¿sí? Pero tiene estados larvales en la planta, ¿sí? Y se puede quedar como en estado larval en el suelo pasando el invierno. ¿Ya? Ojo con eso. Es una plaga que afecta mucho y hay que estar atento. ¿Y por qué? Porque te elimina mucho y te baja mucho la calidad de la fruta y en algunos casos, si querés comercializar, también es una de las limitantes para vender, ¿sí? Pero se puede solucionar el problema, no se preocupe. Estas son por lo general plagas que tenemos, ¿sí? También tenemos hormigas podadoras, que ahí podemos charlar un poco, no es muy difícil el control, es una pavada, pero por lo general son plagas muy complejas, ¿sí? El minador del cítrico es una muy compleja que nos suele afectar, ¿sí? Después tenemos algunos barrenadores, por ejemplo los taladritos, que entran a los tallos de los ciruelos y demás, y son otra vía digamos, una de los factores que generan que entren esporas de hongos y producir gomosis, ¿está? Para tener en cuenta. Si ven que está dañado un frutal, ¿sí? Lo tienen que sellar rápido, ¿sí? Si está mal cortado o se partió una rama, vamos más cerca del tronco, cortamos bien y lo sellamos, ¿sí? Porque es vía de entrada de esporas y demás de hongos, y eso te produce gomosis. Con el tiempo se te puede complicar una gran parte de la planta, ¿sí? O te puede generar también caries, que son esos hongos. Ahora, en la siguiente filmina lo vemos, las enfermedades funginas. Hay un ejemplo de las caries, son la imagen arriba al medio, ¿sí? Esos hongos que parecen escalones. Esos se producen también por daños, ¿sí? Pueden entrar también por raíces, por eso hay que tener cuidado de no dañar las raíces. Pleuretus, hay un montón de hongos de este tipo, ¿sí? Pero fíjense cómo te afectan y lo que vos estás viendo ahí no es el síntoma, eso es el signo. Y esto es algo que tener en cuenta. Cuando yo hablo de enfermedades, de patógenos y de problemas en las plantas, hay que ver primero qué síntomas tiene la planta, ¿sí? Si yo tengo alguna parte dañada, etcétera, si está medio decaída. El signo es cuando ya ves al patógeno, o sea, y ahí está asomando el hongo diciendo, hola, ¿cómo te va? Ya me estoy morfando la médula del árbol, ¿sí? Está haciendo un desastre adentro, ¿sí? Acá ya este árbol está totalmente comprometido porque está afectando el tronco principal y las raíces. Si yo lo tengo en una rama nada más, habría que revisar si la rama está totalmente afectada, la tengo que cortar, ¿sí?
para evitar perder toda la planta. Acá este árbol, bueno, pobrecito está condenado. Tenemos otro tipo de hongos, ¿sí? Como la fumagina, que es esta que se ve a la izquierda de está el árbol con caries. Fíjense que es el ennegrecimiento de las hojas, por ejemplo, de cítricos y de otros. Eso no es un problema en general del hongo. El hongo va y ataca y qué sé yo. No es algo tan grave. Pero ¿por qué se genera? Te frena la fotosíntesis, pero ¿por qué se genera? Porque hay muchos insectos chupadores que cuando defecan, ¿sí? Defecan agua con azúcar, ¿sí? Van chupando la savia cuando defecan, y cuando caen las hojas, se ven brillosas las hojas primero, empiezan a aparecer luego este hongo, ¿sí? Piensen que en esta zona hay poco de viento y vuelan esporas por todos lados, ¿está? Frutilla, fíjense lo que decíamos antes de la botrytis, es un hongo que se reproduce muy fácilmente, ¿sí? Principalmente cuando tenemos mucha humedad, ¿sí? Sombreo, humedad, se genera, y se reproduce muy rápido. Fíjense en duraznero también, en uva, en vid, es muy fácil que se encuentre, ¿sí? Otra de las enfermedades que vemos en algunos casos en duraznero es el torque. El torque puede producirse por un hongo, ¿sí? Como siempre decimos, el tema de fúngico es tremendo, y también muchas veces por alguna que otra plaga, ¿sí? En el rulamiento se produce por algún pulgón y demás, pero también por fuente fúngica. ¿Cuál es el problema que puede generar? Que baje la tasa de fotosíntesis. Un hongo es parásito, entonces te va a estar sacando nutrientes. En lo posible hay que eliminar esas partes que están afectadas, ¿sí? Fíjense también en la parte de la derecha, arriba a la derecha van a ver que hay como un hongo que se forma como un polvillo blanco. Eso puede ser oidio, mildiu, ¿sí? Que es cuando también tenemos mucho humedad ambiente, ¿sí? Sombreo, un clima templado fresco, ¿sí? Y se forma rápidamente las hojas basales, ¿sí? Donde está más sombreada la planta, es donde más se ve este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos frutales sin manejo, pero para nada manejo, muy sombreados abajo, ¿sí? Y vemos que no circula aire y se generan este tipo de enfermedades, como una casa con humedad, ¿sí? Piénsenlo así. Fíjense abajo, la higuera arriba y abajo una higuera también. Fíjense cómo está afectada, pero ¿por qué? Tiene otro tipo de problema, ¿sí? Esta planta se le ha hecho mala poda, ¿sí? Y tiene un montón de fuentes fúngicas afectándola adentro. Esas fuentes fúngicas que van viendo que están adentro, no quiere decir que sean fuentes, digamos, producidas por los líquenes y musgos que se le generan, sino porque también la planta está muy sombreada, cuando tiene mucho de este tipo de partículas. Pero no quiere decir que dañen. A veces laceran un poco la corteza y entran las esporas de hongos, pero no quiere decir que por eso te puedan estar afectando a la planta. Las malas podas son la principal fuente de ingreso de patógenos. Esto se soluciona limpiando bien la corteza con un cepillo, un poco de ceniza, ¿sí? Agua, jabón blanco, y la limpian, ¿sí? Es fácil, no se enloquezcan. Ahora, el problema es que estuvo mal hecha la poda, no se selló bien. Si no se sella bien, hay ingreso de patógenos. Acuérdense de eso. Pasamos a la que sigue, a ver si... Bueno, acá está el tema de la gomosis, lo que decíamos antes. Fíjense, una poda que no se selló, abajo a la izquierda, ven cómo empieza a aparecer esta goma como para tratar de cicatrizar y evitar el ingreso de patógenos, pero el patógeno puede que ya esté dentro, ¿sí? Siempre hay que ayudar a la planta. También puede ser por barrenadores, como pasa en la imagen arriba a la izquierda, ¿sí? Que aparecen esas pústulas de gomosis. Eso es porque hay un taladrillo que entró y empezó a generar un daño a la planta. Fíjense también cómo identificar la tristeza en cítricos y el virus de la tristeza. Arriba, una vez que la vemos, ya la planta muere, ¿sí? Ya no hay solución para un virus, ¿sí? Ni para la bacteria del HBL. Entonces lo que se recomienda es extraer esa planta, ¿sí? Los frutos no van a tener un problema de salud, pero no los dejen en el compost, no los dejen por ahí, habría que eliminarlos, quemarlos, ¿sí? Se transmiten por vectores, por plagas, por chicharritas, por mosca blanca, etc. ¿Sí? Hay que evitar el vector, ¿sí? Y la HBL igual, que es una de las más complicadas hoy en día, es como un reverdecimiento de los frutos, ¿sí? De las hojas, un amarillamiento de las hojas, y produce mucha pérdida, ¿sí? Con el tiempo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Acá abajo se ve el vector, es tipo una chicharrita, una polillita, y es complicado manejarla. En esta zona no hay, gracias a Dios,
pero está siempre en constante control esto, ¿sí? Por eso no se puede comercializar tan fácil el tema cítrico. Si ustedes ven que hay cítricos a la venta, fíjense que estén con el papelito, digamos, para no tener un material que pueda estar, digamos, contaminado con esta peste. Pasamos en el centro, digamos, abajo, hay un poco de cancro bacteriano que también se reproduce más que nada por ambientes húmedos. La mejor forma de controlar la mayoría de las enfermedades fúngicas es con oxiduro de cobre, ¿sí? Limpiando bien los tallos. Cuando hago podas tengo que sellar bien con mastic o algún preparado casero que sirva como para que no entren ni salgan, para que no pierda humedad, digamos, la planta, que no caiga savia, ¿sí? Y para sellarlo un poco de todo ingreso de cuestiones. Bueno, acá está un poquito el tema de con qué podemos controlar el preparado de cola de caballo, ¿sí? Que se ve acá que son cañitas todas una al lado de la otra. Ese preparado, ¿sí? No sé si la conocen, la cola de caballo, se hace una decocción, que es como un té, pero un poquito más largo en hervor, ¿sí? Y con eso podemos ir regando un poco, ¿sí? Para mejorar el tema mineral. Aporta mucho sílice, ¿sí? Y eso te mejora un poco la respuesta contra enfermedades fúngicas. Pueden pulverizarlo también y afecta a algunos que otros pulgones, mosca blanca, pero no es tanto el efecto, ¿sí? Ortiga, la que vemos al medio, creo que la conocen todos ya, es una planta muy buena porque cuando se la deja fermentar tiene como 3 estadios. El primero, a las 2 horas aproximadamente que se la deja machacada en agua, tiene un efecto anti-shock. Se usa mucho para plantines, para soportar un poco el trasplante. A los 2 días, al día, aproximadamente 24 horas, 48 horas, tiene un efecto más bien urticante para insectos chicos, ¿sí? Pulgones, mosca blanca, un poco de cochinilla. Y si la dejamos fermentar 1 mes, 2 meses, ¿sí? van a sentir un olor muy fuerte, como si fuese un baño público, ahí, muy cargado, un olor muy fuerte. No se lo sacan con nada después, tienen que lavarse la mano con vinagre y lavandina. Pero bueno, eso es un fertilizante muy concentrado, porque la planta responde a suelos muy fértiles, tiene mucha nutrición cuando la absorbe, ¿sí? La dejamos fermentar, esa planta va a devolver en el agua, ¿sí? Cuando se fermenta va a mineralizarse toda esta cantidad de nutrientes, ¿sí? Se mineraliza, se libera en el agua, entonces queda disponible para la planta. ¿Cuál es el problema? Que es muy fuerte, hay que diluirlo, ¿sí? Siempre hay que diluir. Piensen una dilución para fertilizantes 1 en 10 como mínimo, ¿sí? Esto sirve más bien para temas, para plagas, ¿sí? Y alguna que otra enfermedad. Para botritis, por ejemplo, que aporta mucho hierro, de ahí mucho el olor que tiene, el olor fuerte que tiene. Y eso para botritis y frutilla funciona bastante bien. Pero bueno, habría que hacer algunos ensayos más científicos. Ese es el problema de la agroecología, que nos faltan bastantes ensayos. A la arriba a la derecha van a ver que hay frutos de paraíso, y arriba a la izquierda van a ver que dice aceite de NIM, NEM, ¿no? Pero es NIM. Son variantes, ¿sí? El NIM es el paraíso asiático, y bueno, el paraíso también se puede usar como un reemplazo de este tipo de producto que es bastante caro de conseguir, y tiene una función insecticida. Es bastante fuerte, tengan cuidado cuando lo preparan. Generalmente, ahí les voy a pasar una cartilla, pero se prepara o hirviéndolo, ¿sí? Machacado en agua, ¿no? Hirviéndolo, ¿sí? O se lo deja macerar, bien machacado y macerado unos cuantos días. Cuando empieza a ver el efecto de la fermentación, las burbujitas, ahí se puede llegar a usar. Pero también diluido. Pero tengan cuidado porque también te puede matar abejas, abejorros, es bastante fuerte. Y ustedes tienen que usar protección. Siempre protéjanse. Jabón potásico también, por lo general para todo tipo de ácido se usa, ¿sí? Pulgones, mosca blanca también es bastante general. Y hay una de las emprendedoras de acá de la ONG que estaba produciendo. Para tener en cuenta después, si después quieren pasar la data Ine y Mateo. Sí, ahora Bueno, si les parece, también voy a poner en el chat del nodo. Nosotros en Capital tenemos un punto de comercio justo. Espera que se me quedó ahí está. Tenemos un punto de comercio justo que comercializamos principalmente bolsones de verdura y fruta agroecológica y también otro tipo de producciones afines
ese nodo lo tenemos, o este punto soberano lo tenemos en alianza con la Facultad de Agronomía de la UBA, con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Así que si les parece, ya les dejo en el chat el link al nodo, se pueden sumar, y ahí una de las emprendedoras de nuestros programas comercializa jabón potásico. Porque no me permite copiar esto, qué mal humor que me da cuando no me deja. No te enojes. Bueno, vos si querés seguir charlando, yo en medio segundo lo copio, así. Ahí les paso en el chat. Uy, ¿qué pasó acá? Les paso en el chat el link de descarga de la cartilla de biopreparados. Es bastante útil. La verdad que a mí me sirvió mucho. Tiene también otros compuestos como sales, ¿sí? El oxiduro de cobre, el caldo bordelés, que también figuraba en la filmina. Se usa mucho para control orgánico de enfermedades fúngicas. Más que nada en algunos casos son preventivos y en muy pocos casos son curativos, ¿sí? Cuando tenemos un hongo es más bien fortalecer la planta para que se recupere, pero por lo general cuando ya hay un hongo adentro de la planta, como las caries y demás, es muy difícil, digamos, erradicarlo, ¿sí? Algunos recomiendan matar la planta, me parece una locura, pero bueno. Bueno, ahí volví. Ahí volví, le estoy pidiendo a mi compañero porque no me deja copiar desde donde estoy yo. Así que sigamos y después lo mando. Bueno. En la anterior, que hay un par de cositas. Perdón, ahí lo ven, caldo bordelés, que eso es algo, pero funciona muy bien, no es muy caro, pueden comprar oxiduro de cobre, que también lo venden si no me equivoco en ferretería, como para hacer el preparado para hormigas. Y ahora lo charlamos un poco. Bueno, ajo y ají, la mala palabra, digamos, mezclado en agua, bien machacado, eso también es un efecto bastante, ¿cómo se puede decir? Molesto para las plagas y puede llegar a funcionar para lo que decíamos de pulgón y demás, pero bueno, eso hay que tener en cuenta cuándo pulverizar y demás para no generar ningún problema para los polinizadores. Acuérdense, cuando en cítricos, cuando hay brotación, cuando empiezan a aparecer pimpollos o no flores abiertas, sino más bien los pimpollitos y con los brotes de ramas, ¿sí? Hojas chiquitas, ahí se puede hacer una pulverización para evitar directamente el ataque, ¿sí? Lo que se ve abajo a la izquierda, en el medio, perdón, es una planta de tabaco. ¿Sí? El tabaco acá crece muy bien y se usa como un preparado, ¿sí? Hace 100 años se usaba el tabaco, la nicotina, como un insecticida, ¿sí? Tenía uso medicinal, y hoy en día, bueno, como era para matar bichos, ahora no sé, te lo fumás y te matás vos mismo, pero bueno, cómo cambió la cosa. El día de mañana la coca va a ser usada para limpiar inodoros, pero bueno, fíjense, esa planta sirve mucho macerada como para controlar algunas plagas, ¿sí? Y fíjense que también tiene ceniza al lado, ¿sí? La ceniza se usa mucho por el tema de las sales que tiene, ¿sí? Te alcaliniza un poquito, te levanta un poco el pH y te complica la fisiología de los hongos, te los complica en su desarrollo. Así que eso es una buena alternativa para espolvorear alrededor de los frutales. Aparte le estamos aportando un poco de potasio, calcio y otros minerales, ¿sí? Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ahora pasa la filmina Inés, pero son las trampas cromáticas, ¿sí? Las trampas cromáticas son... Ahí logré pegar el chat al punto soberano. Para todos los que estén en Capital, es una opción para comprar el jabón potásico o para comprar frutas y verduras agroecológicas a través de la ONG. Sí, hay un montón de mensajes en el chat. Hay muchas consultas. Estoy viviendo ahora. Bueno, ahora me voy respondiendo algunas. Se nos va la hora, si no. Sí. Bueno, volvemos rápido a la presentación, así terminamos con esto y ya después charlamos un poco. Trampas cromáticas. Esto es buenísimo para tener en cuenta. No hace falta que compren nada, ¿sí? Esto se hace casero, como la que está abajo a la derecha. Fíjense que es una plaquita, puede ser de material del tacho de lavandina, por ejemplo. Lo pintamos con algún aceite, algo bringoso, digamos. Y las moscas blancas,
pulgones, mosca de la fruta, etcétera, se van a quedar pegadas, ¿sí? Esto se usa principalmente como un indicador en los cultivos extensivos, ¿sí? Pero en tu casa te va a funcionar bárbaro porque todas estas plagas se quedan ahí. Es tremendo, se juntan, ¿sí? Para tener varias alrededor de la huerta, del monte frutal, es muy buena alternativa. Fíjense también cuándo se colocan las trampas. Acá hay una imagen, por ejemplo, en Duraznero, se usa mucho para, tipo la mosquita de la fruta, ¿sí? Ponemos una botella, ¿sí? Que tenga una coloración, ¿sí? De un color tillón, ¿sí? Amarillo, fuerte, ¿sí? Un agujerito pequeño para que entre la mosca, no pueda entrar abeja, y con tapa. La colgamos varias botellitas, ¿sí? Y con algún compuesto que sea llamativo para la plaga, ¿sí? Puede ser, porque también sienten los olores, algunos olores, por ejemplo, miel, yo uso una cucharada de miel, y algún preparado casero, como el de Paraíso. Lo mezclo bien, ¿sí? Y lo dejo colgando. Hay gente que pone también vinagre de manzana, esto sirve como para atraer a esa plaga, no puede salir, porque no encuentra la salida, obviamente, no son tan vivos como nosotros, ¡buah! Y quedan atrapadas, terminan ahogando y mueren. Es una buena forma para impedir un gran porcentaje de afectación de los frutos. No quiere decir que no vas a tener plaga, ¿sí? Fíjense otra que hay para hormigas, y no quería irme por la rama con este tema, pero no van a estar combatiendo hormigas a lo loco, sino la mejor forma es evitarlas, ¿sí? Estas famosas polleritas se pueden hacer con cualquier material plástico duro, ¿sí? Un poco de cinta, y el lado de adentro, sin tocar el tronco, pintamos con un poco de aceite quemado. Yo no uso aceite de coche quemado para que no chorree, no toque el tronco ni nada, porque si no es bastante tóxico, digamos, y para evitar que suban las hormigas. Es buenísimo este método. Abajo ponen una imagen un poco más rudimentaria, digamos, más linda, pero es una buena forma de evitar hormigas. Si la hormiga es uno de los enemigos cuando inicia la brotación, y después también, pero bueno, cuando inicia la brotación, la hormiga te peló el árbol, brota de vuelta el árbol, te lo peló de vuelta. A la tercera vez ya se quedó sin energía el árbol, ya se quedó sin reservas y perdimos el frutal, ¿sí? Fíjense los distintos colores de las trampas, como a tener en cuenta. Después vamos a pasar la presentación, pero hay trips, tenemos el color más bien azul, para amarillo, bueno, por lo general es para mosca y demás. Mosquito verde acá hay algunas ya medio playeras, pero minador de tomate, color negro, importantísimo, que si van a empezar con los cultivos de tomate ahora, está para tener en cuenta, ¿sí? Para hacer los plantines y demás, que no te afecte. Después tenemos distintos tipos de colores, la verdad que está bastante bueno para tener en cuenta. Pero el amarillo es como el que más va, ¿sí? Para pulgones, mosca blanca, mosca de la fruta, ¿sí? Ojo, úsenlo a discreción, no vaya a ser que, como una botellita, que se metan las abejas y perdamos polinizadores. Hay que tener cuidado con eso, por eso decimos que la abertura tiene que ser chica. Y creo que pasamos a la última. Bueno, esto es... Uy, ¿qué pasó? Sí, quería consultarte que si podés repetir, ¿no?, la trampa de hormiga. No la entendí bien. ¿La trampa de hormiga? Mirá, no sé si se ve en la cámara. Agarrás un plástico y haces una pollera, ¿sí? Alrededor del tronco. ¿Se ve? Esa pollera, ¿sí? Vos la pegás en la parte más fina, agarrada del tronco, y te queda una pollerita. La hormiga es de plástico, imagínate que es de plástico, que es deslizante, la hormiga no puede pegar la vuelta, ¿sí? En los troncos le pones eso, y si querés, le podés pintar del lado de adentro de ese plástico, sin tocar el tronco, un poquito de aceite quemado, de motor puede ser, que es bastante fuerte, y no tenés más problema de hormigas, ¿sí? Es 100% que funciona, ¿tá? Es una pavada, no tenés que gastar plata en nada, usar todo residual, salvo la cinta, ¿sí? La radiografía vieja, esas sirven también para tener en cuenta. La botellita habíamos dicho que tiene algo que atraiga un poco a las plagas, ¿sí? Y algún veneno, ¿sí? Estos caseros que decíamos, como el preparado Paraíso, puede ser tabaco, pero algo como para que termine cayendo y se muera. Fue malo, se muera. ¿Se entendió lo del preparado? ¿Y la pollerita? Sí, Lo voy a sí, patentar no, ese. gracias. Bueno, reproducción, esto es como, ahí bien por arriba lo voy a decir, porque me van a empezar a preguntar por injertos, y el tema de injerto es complejo, ¿sí? Primero principal porque hay distintos tipos de injertos para distintas especies, ¿sí? Principalmente el de yema, que se usa mucho una yemita se usa para cítricos, y tiene como su tiempo, se tiene que tener en cuenta ciertas cuestiones del material original, por eso no lo puedo hacer con cualquier cosa, tiene que ser sí o sí el porta injerto, que es el pie donde lo voy a poner esa yemita, tiene que ser un
pie resistente, ¿sí? El que más se usa en la zona es el trifolio, ¿sí? Que es un género no citrus, ¿sí? Pero parecido, ¿sí? Pero es de la misma familia. Tiene que ser mínimo mismo género o misma familia para que pueda agarrar bien ese injerto. Y el injerto es digamos, una yema, o en caso de otros frutales, es una estaca, ¿sí? Que se saca de una digamos, un frutal que ya esté produciendo, ¿sí? Que ya sepamos la calidad de la fruta y que esté sano ese material, ¿sí? Importante que esté sano. Si no estamos trayendo una enfermedad a la parte, digamos, un cultivo nuevo y tenemos que tener un problema grande. Fíjense los distintos tipos de injertos de estacas, ahí se derrama, pero bueno, hay un montón y está bueno para tener en cuenta. Un día, si quieren, podemos charlar parte de esto, es un taller muy, muy lindo, pero dejé un montón de videos de cómo ir haciéndolo. Después tenemos otro tipo de reproducción, digamos, de forma asexual, ¿sí? No de semilla. Acodo aéreo, acá tiene un dibujito arriba a la derecha, es re fácil, ¿sí? Para escépticos hay unos videos que dejé también como para hacerlo. Pelan un poco la corteza, envuelven con digamos, una rama vigorosa, un chupón puede ser, no el chupón del pie de injerto, le cortamos un poco la corteza, ponemos un poco de aloe vera o un cicatrizante, una bolsa con sustrato bien cerradita, tipo caramelo, con humedad, ¿sí? Y lo dejamos un mes aproximadamente. Con el tiempo van a ver que enraizó y eso ya se puede llevar a maceta para producir un frutal. Está bueno, ¿por qué? Porque genero una planta frutal, ¿sí? Con un poco volumen radicular, una copa, ¿sí? Que ya produzca fruta, que sea pequeña, de poco volumen, y se puede dejar en un balcón, por ejemplo. Una buena opción, ¿sí? Un lugar más reducido. No lo recomiendo tanto para suelo directo porque puede ser más sensible a todo tipo de deficiencia nutricional, porque la raíz no es tan, no se expande tanto, ¿sí? Son raíces adventicias que salen realmente. Pero bueno, para tener en cuenta, hay un tipo de cultivos que se adaptan mucho mejor, ¿sí? La frambuesa, etcétera, que son por acodo simple, suyo. La verdad que la frambuesa acá anda muy bien, para tener en cuenta, zarzamora, etcétera. La higuera por estaca también anda muy, muy bien, ¿sí? Y tenemos también estacas comunes, que eso por lo general se hace con ciruelo, duraznero, etcétera, que anda bastante bien. ¿Sí? Para la zona en la que estamos anda muy bien, tiene que ver algún enraizante que no sea tan fuerte, por lo general hay algunos que son más fuertes que otros, más tóxicos para la planta, el ácido naftaleno acético, lana, es uno que se comercializa mucho, que puede venir en polvo o en líquido, ¿sí? Si no pueden hacer alguno casero, el ácido indolbutírico, que es uno de los que más se usa para especies leñosas, ¿sí? El IBU. Y después tenemos, bueno, los caseros que podemos hacer con un poco de aloe vera o con la lenteja germinada y procesada, ¿sí? Que libera mucho hormona de enraizamiento. ¿Sí? Hay distintos tipos de formas. Pero bueno, es como para hablar otro día, que se pueden echar con otros cultivos como las aromáticas, que es algo bárbaro, ¿sí? Después hay algunos como micropropagación, que esto se hace más en laboratorio, se usa más que nada para materiales más sensibles o para hacer estudios, ¿sí? Se usan células con medios específicos, digamos con agar-agar, etcétera, y con precursores de enraizamiento y de desarrollo de tallo, ¿sí? Y por semilla, como último punto de este tema, semilla es lo que menos recomiendo porque tarda mucho, ¿sí? No tiene tanto vigor, van a tardar 10 años en tener un buen porte, y la verdad que ¿cómo lo puedo explicar? No sabés lo que te va a tocar. Si vos decís, qué buena que es esta mandarina, ¿sí? Y voy a sacar una semilla de ahí, es muy probable que vos tengas un fruto de acá a 10 años muy diferente y tenés que esperar un montón para que te dé, ¿sí? Por lo general, algunos de los frutos son más bien cruzas, ¿sí? Son híbridos, y vas a tener un fruto, por ejemplo, la mandarina que no tiene semilla, ¿no? Vamos a tener algunas de otras semillas cada tanto, pero no te va a dar el mismo fruto, ¿sí? La descendencia, ¿se entiende? Pero bueno, para tener en cuenta, algunas andan muy bien, ¿sí? Y otras andan bastante mal, tardan muchos años, ¿está? Pero por el tema de reproducciones, por estaca o acodos o injerto, anda bastante bien. Injerto es el más difícil porque, digamos, es más factible que se te muera esa yema, el descudete, que es el más difícil, ¿sí? Después por estaca es más fácil. Por ejemplo, para higuera, para duraznero, ciruelo, andan muy, muy bien, ¿sí? Tricoderma micorriza, ahí justo leí eso. Son hongos que se usan para fortalecer, ¿sí? La parte radicular de las plantas. No sé si conviene tanto para enraizar. Para enraizar se usan otro tipo de compuestos, ¿sí? Más bien precursores, no tanto hongos, ¿tá?
lo que hacen estos micorrizas, por ejemplo, se meten en las raíces y como que las abren bien y expanden un poco su superficie, su volumen de exploración, ¿sí? No quiere decir que te vaya a mejorar el enraizamiento en este tipo de cuestiones. Es como una asociación que haces, ¿sí? Pasamos a la última y ya estamos. Fíjense, arriba a la derecha es una higuera podada y tiene mastic, ¿sí? Un tipo de mastic que se puede hacer, pero un poco medio feo, parece una brea, pero es un tipo de sellado que se le da a las plantas, ¿está? Y es una planta que va a estar bastante más sana, no va a entrar ningún patógeno, o te los limita bastante, ¿sí? Acá se ve, esta es la imagen que quería mostrar del ciclo de la mosca de la fruta, la Cerathitis capitata. Fíjense, cae la fruta con la larva en el primer estado, ¿sí? Cae al suelo, queda ahí con la fruta podrida en suelo, ¿sí? Y después sale en la época de vuelta de fructificación, que puede estar mucho tiempo ahí guardado. Ojo con eso, guarda con los frutos abajo, ¿sí? Acá hay unas consideraciones que vamos a ir leyendo, ¿sí? Siempre hay que limpiar todos los frutos que haya caídos, ¿sí? En el suelo, sáquenlos, todos los frutos. Y los que haya, digamos, afectados por alguna enfermedad o algo en la planta, si los veo que están mal, sáquenlos, porque son fuente de inóculos para estas plagas o enfermedades, ¿sí? Evitar copas muy cerradas, como dije antes, compactas no es la palabra, pero que estén muy apelmazadas, o si son gigantes, hay que ir podando para que circule el aire también. En cítricos no se recomienda mucha poda adentro para que el sol no le dé a los tallos. Si le da a los tallos, se los puede secar, es más sensible el cítrico en ese sentido, ¿sí? Las bases tienen que estar sanas, hay que tener cuidado, por ejemplo, si yo estoy paseando la bordeadora, que no toque el tallo, eso lo veo siempre, en mi casa lo han hecho, mi suegro ahí se puso con la desmalezadora y le dio a la mandarina y me la peló toda, así que, chau mandarina, son muy sensibles las cortezas, tengan cuidado con eso, ¿sí? Yo por lo general trato de dejarme medio metro de radio a los frutales, le saco un poco el pasto, abono y no lo toco, ¿sí? Y si voy a sacar un poco el pasto lo saco a mano, déjenlo que es su espacio, ¿sí? Si yo le estoy pasando por arriba todo el tiempo, voy a estar compactando el suelo, mato raíces, ¿sí? Genera un problema ahí. Luego de podas hay que sellar los cortes, ¿sí? Las podas tienen que ser en diagonal, acuérdense, en lo posible. Las podas se pueden realizar en temporadas de reposo de la planta, en épocas frías principalmente. Julio es una muy buena época, ¿sí? También sirve, por ejemplo, en higuera o ciruelo, duraznero para hacer estacas, ¿sí? Las estacas se hacen sin hojas, si tienen hojas hay que sacárselas, si tienen pimpollo de flores también, fruto también. Las estacas se hacen sin la parte reproductiva. No tiene que haber, porque le quita energía a todo el material que tiene, ¿sí? Va a priorizar eso la planta. Y se deja en un lugar a la sombra, ¿sí? Con un sustrato húmedo, pero que drene, ¿sí? Que también tenga aire, ¿sí? Y en lo posible, en algunos casos se hace también cama caliente, como para que enraicen rápido, ¿tá? Y se entierran, si por ejemplo mide 50 centímetros, son 30 centímetros enterrados, para priorizar que la mayor cantidad de yemas o lenticelas, que son esas puntitas, esas pequitas que tienen los troncos, que desarrollen raíces. Respetar los canteros y planteras, la pisada nuestra compacta, la de los perros y gatos compacta más. El perro tiene un martillito en la pisada, así que donde pasa deja el sendero, guarda. Hay que abonar anualmente, ¿sí? Yo abono siempre que puedo, pero mínimamente una vez al año, en época fría también, que van a hacer la poda y demás, ahí abonan, ¿sí? Para que se mezcle bien en el suelo, se mineralice, ya se integre y cuando la planta se empiece a activar, ya tenga ahí servido todo. ¿Se entiende? Evitar sombreos frutales, que no haya nada que los sombree, que no haya ningún árbol encima, ¿sí? Que no haya nada que lo esté molestando. El frutal es muy sensible. Acá andan bien, pero tienen sus cuestiones, ¿sí? Respetar distancias entre frutales y otras plantas. Principalmente, yo hablo de nuez pecan, ¿no? La nuez pecan necesita 10 metros mínimo entre una y otra, porque son árboles gigantes y tienen un sistema de raíces tremendo. Pero, por ejemplo, entre cítricos, que haya 5 metros, por ejemplo, bueno, si son chiquitos, 3 metros, está bien, pero después van a tener que hacer más poda, ¿se entiende? Pero tiene que haber una distancia entre frutales, no puede ser uno a 1 metro de otro, ¿sí? No estamos en una producción extensiva, eso es. Es preferible usar trampas, cebos, para evitar las plagas, antes que intentar eliminarlas con agroquímicos, con productos, ¿sí? Traten de evitarlo porque estás barriendo también los polinizadores, la fauna benéfica, te estás intoxicando, estás complicando todo el ambiente. Más que nada en la casa, ¿sí? Y siempre
hablen con algún profesional. Eso es, como, tienen alguna duda, vean de sacársela con un profesional, no vayan y compren cualquier cosa. Es un buen consejo. Hoy en día las buenas prácticas agrícolas aplicadas en fruticultura tienen como parámetro importante hablar con un profesional, ¿sí? Asociar especies, si tengo la base de la planta, tengo ya la plantera armada, bien abonada y demás, puedo poner algunas plantas florales, ¿sí? Plantas cebo como caléndula, ¿sí? O pongo un poco de ortiga para que, por un lado, atraiga las plagas y por otro lado también las repela, ¿sí? Y siempre hay que estar monitoreando, los cultivos, siempre hay que estar atentos, ¿sí? Esto es para saber en qué estado de salud están, ¿sí? Para analizar si hay que hacer alguna poda, y si tiene está desbalanceado ese frutal, tiene que tener la copa bien distribuida, si no tan alta, no tiene que irse para arriba una copa de un frutal, por ejemplo, cítrico, las ramas largas de los cítricos, los chupones vigorosos, que sacan hojitas y ramas arriba, eso no puede pasar porque esa parte se dobla, se parte, y estamos perdiendo ahí, primero, material, ramas y demás, fruta, y también estamos dejando entrar por esa parte que se rompió, esporas de hongos, patógenos diversos. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Tiene que ser la copa baja, ¿sí? Creo que estamos hasta acá. Bueno, el tema de las trampas es como para monitorear también qué plagas hay, ¿sí? Van a haber distintos tipos de bichitos y fácilmente los pueden identificar, ¿sí? Mosca blanca, pulgón, ¿sí? Mosca de la fruta, ojo con eso, hay que estar atento. Bueno, acá dejo unos cuantos links, no sé si después los pegamos para que vayan entrando. Hay algunos videos de YouTube donde pueden ver esto de los injertos, el descudete, el de yema, el descudete que es muy, hay que tener cuidado, pues es más sensible, ¿sí? Y después tienen algunos como de acodo aéreo, que está bastante bueno. Creo que estamos hasta acá. A ver. Ahí acabo de pegar el canal de YouTube de la ONG. Y a ver, esperen que voy a dejar de compartir. Así les puedo pegar en el chat los links. A ver, ¿hay alguna preguntita? Yo sé que hay muchas cosas que quedan en el tintero con esto, y algunos van a decir, che, loco, pará, no dijiste tal y tal cosa, pero es extenso el tema frutales, y es importantísimo porque son plantas que duran años. Si yo las manejo mal, y yo las pagué, por ejemplo, fui y compré frutales y las manejo mal, no solamente estoy perdiendo el frutal, la oportunidad de tener fruta, sino la inversión que tuve, ¿sí? Siempre estén atentos a dónde los compran. Hola. Quería hacerte una pregunta. Primero, Sí. gracias por este taller que es muy lindo. Y quería preguntarte, tengo un limonero que tiene frutitos chiquitos, pero no tiene nada de hojas. Está chico igual. Sacarle los frutos. Le Sí saco o los sí. frutos. Cuando tiene un Vamos. problema, claro, cuando tiene un problema la planta, posiblemente sea porque, digamos, tenés algún problema en la base, ¿sí? Fíjate si no está, si no le pasaron con la barredora abajo, ¿sí? Pero es raro que no tenga las hojas. ¿Recién lo compraste? ¿Recién comprado? Está muteada. Vanessa. No, lo compré el año pasado. Venía de un vivero aprobado. O sea. ¿Y cómo está el suelo? ¿Cómo era el suelo donde lo pusiste? Estaba bien, estaba alto, lo que vos dijiste, pero bueno, quizás hay mucha humedad en donde yo estoy. No sé si eso tiene algo que ver. ¿Se acumula el agua? No. Le da sol todo el tiempo. Sacale, podale un poco alrededor, pero bueno. Claro, habría que ver que no esté sombreado. Podale un poquito, sacale todos los frutos, ¿sí? Y fíjate si tiene yemas donde se vea, si tiene yemas donde vaya a brotar. El tema es que haya yemas que sean viables. Y fíjate abajo, corre un poco el pasto y hacele como esa plantera. ¿Sí? Que tenga un espacio abajo bien abonado, que el pie de injerto no esté tapado también. Viste que tiene una parte más ancha abajo. Esa parte tiene que estar no tapada de tierra, ¿sí? Porque es la gracia del pie, que hace que el injerto, que es la parte que te da fruta, no toque el suelo y no se pueda apestar y demás, ¿sí? Pero bueno, es algo que suele suceder, ¿eh? Hay que tener en cuenta que puede haber algún problema, puede haber algún tema por ahí problemas de agua, si se te secó un poco, si tuvo un ataque de hormigas también, ojo.
Si tiene hormigas, puede ser el tema de la pollerita, pero ahora te diría que lo abones bien. Y una de las formas de abonar bien, para que dé buena hoja, digamos, priorice dar hoja, es fuente nitrogenada. Si una bosta de vaca, de caballo, bien desgranada, la mezclas en agua, lo dejas fermentar unos días y lo regás un poquitito alrededor, no en el centro, ¿sí? Siempre alrededor, cosa que la raíz llegue. Pero bueno, habría que ver cómo está todo. Y después tengo una manzana que tiene en unas ramitas como un algodoncito blanco, todo. Ajá, puede ser cochinilla. ¿La apretaste? ¿Cómo? Puede ser una cochinilla, es un insecto que chupa la savia. Si la apretás y, digamos, se ve como que le sacaste un juguito del color, puede ser una cochinilla. ¿Sí? Si no, puede ser algún hongo, pero lo dudo, puede ser cochinilla. Es un insecto, con algún preparado de esto lo puedes controlar. Pero Perfecto. el de paraíso andaría bastante bien, pero lo tenés que usar con cuidado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, está bien. Martín, ¿te parece leer alguna pregunta del chat o querés que vayamos cerrando porque ya son y 30? Está lleno de preguntas. A ver, vamos a leer alguna acá, a ver. Mientras que vos vas mirando a ver qué pregunta te parece, les cuento que lo que estoy compartiendo en la pantalla, los que tengan el celular, pueden escanear el QR y van a los datos, la web de la ONG para poder conocer un poco más y para aquellos que tengan ganas de sumarse como donantes. También hay un celular, a través de ese celular nos pueden contactar para poder sumarse al Punto Soberano, donde estábamos diciendo que comercializamos en Capital bolsones de verdura agroecológica junto con la Facultad de Agronomía, y ahí también hay una de las emprendedoras con las que trabajamos que vende jabón potásico. Bueno, a ver, vamos a ir respondiendo algunas. Sí. Son un montón. ¿En qué momento es mejor abonar el limonero de 4 estaciones? Pregunta Corina. Mirá, todos los frutales por lo general en épocas frías, sí, ahora es un buen momento. ¿Por qué? Porque ya tenés las hojas que te cayeron, las vas mezclando con alguna bosta que tengas, con el resto de la cocina, que se vayan descomponiendo y vas integrándole algo, si ya empezaste a hacer el compost, ¿no? Si lo integrás en la base, lo tapás con hojas o con un poco de tierra, ¿sí? Y eso cuando empiece a activarse de vuelta la planta, principalmente con hoja caduca pasa, pero si es limonero, viene bien también, ¿sí? Porque ahora, a fin de la temporada, va a empezar a dar pimpollitos, va a empezar a brotar y va a venir bien, ¿sí? Que tenga nutrición, ¿sí? Pero la verdad que en época fría siempre conviene, porque va a ser, si vos estás removiendo un poco la base, ¿sí? Dañás alguna que otra raíz, va a ser más factible que pase ahora que te pase en pleno verano, que es más, digamos, más propensa al ataque de hongos, ¿sí? Tiene un clima más bien húmedo y muy cálido, sí o sí te entra algún patógeno. Disculpa, sobre el tema del limonero, yo quiero Sí. o sea, quiero tener la terraza el limonero. ¿Qué tamaño tengo que tener la maceta? Más o menos. Y es una muy buena pregunta, tiene que tener 50 litros más o menos, porque es una planta que necesita mucha nutrición, ¿sí? Los limoneros, como le decía la señora, si vos no lo nutrís bien, si no le abonás, año a año te va a perder potencia, digamos, te pierde vigor. Y aparte, vos pensás en podarlo también, darle forma, que no se te vaya para arriba, para todos lados, que priorizás 3, 4 ramas, ¿sí? Secundarias, cortarle la pivotante que suba, igual ya vienen así los árboles, vienen ya podados y con forma. Trata de que no se te vaya muy en tamaño. Eso es importantísimo, ¿eh? Si se te va en tamaño, no hay forma de que mantenga la base, ¿sí? Y trata de ponerle un poco, no solo abono, sino mezclarle tierra negra en la maceta para que tenga un componente de retención de agua, ¿sí? Porque en terraza se te va a secar al loco. ¿Y más o menos qué altura debería tener el limonero? El limonero, 2 metros como mucho, ¿sí? Desde el suelo, bueno, desde el ras de la maceta, ¿sí? Hasta arriba son 2 metros como mucho, porque después ya es imposible de manejar. Y tenés que estar atento a podarlo bien, a podar los chupones largos que se van bien para arriba, ¿sí? Como mucho 2 metros. Es la recomendación que doy yo, porque después es imposible de manejar. ¿La maceta es lo mismo para el árbol de naranja? Sí, el naranjo es más compacto, compacto.
se queda más en el lugar, no tira tantos chupones como limonero. El limonero es más salvaje, tira ramas para todos lados. Así que hay que tener en cuenta eso, que el limonero va a tener un poco más de requerimiento de poda, ¿sí? Y la naranja hay que tener cuidado porque tiene hojas mucho más grandes, ¿sí? En algunos casos, y por ahí es más difícil ver las plagas, ¿sí? Tienes que estar atento a revisar dónde está la plaga. Fíjate que si está en terraza que tenga alguna media sombra en verano, para que no sufran tanto, porque si les pega muy, muy de lleno el sol en los tallos, en la parte de adentro, digamos, de la copa, te los puede secar, te los puede dañar. Hay daños por quemadura de sol. Martín, una pregunta. Sí. Yo tengo varios cítricos que, bueno, están vivos, están con sus hojas y todo, pero hace 3 años que los cuido un montón, los riego y todo, y como que está detenido el crecimiento y no dan frutos. Son mandarinas y naranjos. Mandarinas y naranjos. ¿La mandarina Sí, que criolla? hay variedad, hay variedad de especies ¿Cómo y de están las hojas? naranjas. ¿Las hojas son verdes o están negras? ¿Cómo las No, ves? bueno, a veces le agarra eso negro que mostraste, que es como una tierrita negra pegada, pero yo, bueno, les paso biopreparados también. Pero lo que me llama la atención es que no crecen, o sea, siempre están como más o menos del mismo tamaño y no dan frutos. Y Ajá, tienen ajá. 3 años más o menos. ¿3 años de edad o 3 años que lo De conseguiste? 3 años desde que los planté. Ah, fíjate cómo está el suelo, porque por ahí el suelo debe tener algún problema. Mirá, si no te está dando, abonalo bien al suelo, ¿sí? Sí, Puede ser que te esté faltando algo. Y si tenés fumagina, que sí que tenés pulgones a lo loco, y te sí. aparecen los pulgones principalmente cuando vos tenés brotes nuevos. Después se van a todas las plantas, pero fíjate que si tenés, cuando haya época de brotación, ahora cuando empiece a finalizar el invierno, que empiece a extenderse los días, van a empezar a brotar. Fíjate que los pulgones no te invadan esos brotes, porque te pueden detonar los frutos. Las flores te las hacen abortar, ¿sí? Cuando hay mucho ataque de pulgones, ¿sí? Ok. Eso para Ahí. tener en cuenta, porque por ahí está bien la planta, pero cuando hay plaga, ¿sí? Hay que estar atento a ¿Y, eso. y el pulgón con el caldo bordelés, por ejemplo, No, o no, no? no, no. con- Ponele trampas cromáticas, las trampas Ah, amarillas, y con eso te vas viendo, ¿sí? Colgale varias y vas viendo qué ataque ya tenés de pulgones, ¿sí? Pulgones, mosca blanca, con eso te vas a ir dando cuenta de la cantidad de bichos que tenés. Es una forma de saber, ¿no? De qué problema hay. Hola Martín, mi Sí, nombre es Sabrina. Mira, conseguí una planta de arándanos, y la quiero plantar en maceta. ajá. ¿Qué me recomendás? ¿Y sabés la variedad del arándano? No tengo idea. Averiguate porque hay variedades digamos, tienen un bajo requerimiento de horas de frío, ¿sí? 200 a Sí. 300 horas de frío, que acá andarían dentro de todo bien. Porque fíjate que acá no tenemos mucho frío. Somos pecho frío nomás, pero ganamos la copa. Pero la verdad que arándano, la problemática más grande que veo es el tema del suelo. Vos necesitas un suelo más bien ácido. Un pH de 4,5, 5, para que te des una idea, tenés que regarlo con vinagre casi, pero no lo regues con vinagre. Pero necesitas tener un suelo abonado con pinocha, por ejemplo, mucha pinocha, porque el suelo de acá, de esta zona, no sé de dónde sos, pero por ejemplo acá yo estoy en Escobar. Escobar tiene un suelo más bien Buenos Aires. tirando a calcáreo, ¿sí? Mucha arcilla, es un suelo que tiene mucho calcio y tiende a ser alto el pH, va alto, 7, 7,5. Tiene que estar muy abonado como para que no sea tan alto el pH. Fíjate eso, Bien, fíjate que tenga buena pinocha, podés usar un poco de vinagre disuelto en agua, pero la verdad que medio fuerte. Eh, Ojo con el pH, es lo único que te puedo decir. bien. ¿Y en maceta, más o menos, en qué volumen de maceta lo pondría? Mirá, el volumen no es tan guau, pero pensá en un tipo de contenedor que tenga 40 litros aproximadamente, pero que vos lo puedas remover bien, ¿sí? Porque tenés que abonarle todos los Bien, años, tenés que estar haciendo este laburo. Porque en otro tipo de contenedores va a andar bien, si es un limonero, por ejemplo, vos vas reponiendo y ya está, no es tan grave.
Sí, siempre es grave, pero con esta planta tienen que estar reponiendo sí o sí el tema de la acidez y un poco de tierra negra, algo para enriquecerlo, porque ustedes piensen que los frutales en tierra se deterioran con el tiempo, ¿no? Pero vamos abonando, pero el mismo suelo saca nutrientes, ¿sí? Claro. Pero cuando son plantas que no están tan adaptadas a esta zona, ¿sí? Van a sufrir un poco más, tenemos que estar dándole un poco más de atención. Fíjate Bien. eso, yo te diría el tema del abono. Bárbaro. Y ¿Y las 40 macetas? litros. Ah, bien. ¿Y las macetas biodegradables? Las geotextiles, digo, no biodegradables. Sí, ¿Son buenas para los frutales en maceta? sí, son buenas, pero se te seca más rápido. Drena Claro. mucho, más rápido el agua, se evapora más rápido del mismo tejido. Así que no vas a tener problema de anegamiento, pero sí vas a tener problema de que te falte el agua. Así que si te vas de Claro. vacaciones, decir a alguien que te la riegue. Siempre, en maceta también tenés que poner el cánido o no es necesario. En maceta, no, porque por lo general si usas una maceta de plástico duro o algo así, en la misma agua se va por el costado, ¿sí? Llega a la base y desarrolla mejor. ¿Sí? Ustedes piensen, por eso lo decía lo del caño, cuando vos sacás una planta que está en una maceta, ya tiene las raíces bien abajo, ¿sí? Están como Bien. más direccionadas, mismo por la forma de la maceta. Pero sí, no pasa nada. Yo no tendría tanto drama, pero sí está buena la propuesta para dejar un caño en esa maceta grande, cosa de que vos le podés dosificar algún fertilizante líquido cada tanto. Sí, está buena la idea. Ah, ok. Bueno, Dale, muchas gracias. Mirá, te leo la última pregunta, ¿te parece? ¿por qué la última? Porque ya son 12:46. Bueno, Dice, al limonero... Espérame, Carmen, que voy a leer una que puso acá Sol, que dice, al limonero con homosis, ¿hay que ponerle algo en la herida antes de ponerle el mastic? al limonero, si tiene gomosis. Sí. Si tiene gomosis, porque tenés algún problema, está saliendo la gomosis ya, vos ya lo podaste hace bastante. Sol, Esperá. ¿seguís por ahí y podés abrir el micrófono? Hola, sí. Ahora ya no, en realidad ya no tiene más esa goma, pero quedó la herida y ahora estaba viendo que se le ponía ese mastic para ayudarla a cicatrizar. Si tiene la herida y ya estás como secando, lo ideal es que cortés, cosa de que no te quede así ya seca porque es vía de entrada, ¿sí? Lo cortás que quede como sacar 1 centímetro más de corte, bien prolijito, bien al ras, bien en diagonal, y después lo pintás bien con este mastic. Sí, es lo ideal, para evitar cualquier problema. Aparte del mastic, lo podés preparar con alguna sal de cobre, ¿sí? Cosa de evitar, digamos, si hay algún hongo ahí dando vuelta, lo podés eliminar. Perfecto. Quiero hacer una aclaración que están preguntando cuándo es el próximo taller. Nosotros estamos dando un taller por mes, siempre. Una forma de enterarse es seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Y nosotros apenas no, en general, por lo menos una semana antes, publicamos el siguiente taller. Pero si ustedes se meten hoy en Instagram, por ejemplo, en nuestro perfil de Instagram está este Linktree puesto ahí, donde ustedes pueden pinchar y ya anotarse para el siguiente taller. El próximo taller va a ser el miércoles 25 de agosto, también a las 11 de la mañana, y va a ser sobre huerta de primavera, o sea, introducción a la huerta de primavera, que sería el próximo taller. Pero bueno, para que tengan en cuenta como un criterio general es que damos un taller por mes. Ahí en el Linktree, en general, cuando damos ya habilitamos la inscripción al siguiente, así que hoy se pueden meter para inscribirse para el próximo. Bueno, Betina, te corté. Si te parece, abrí y vamos con la última, con Betina. Con Betina cerramos, chicos. Perdón, quería saber qué fecha era la próxima. ¿Cómo, Elvira, perdón? Sí, ¿qué fecha era el próximo taller? Porque me fui un segundo y lo dijiste. Sí, 25 de agosto, 11 de la mañana.
No Perfecto. están inscriptos automáticamente, los que se quieran Sí. inscribir para el próximo tienen que volver a hacer lo que hicieron para el de hoy, que es meterse en el link, buscar el taller que quieren participar y volver a anotarse para que nosotros le mandemos la dirección. Muchas gracias. A vos, Elvira, que ya te tengo la cara, Elvira. Bueno, Betina, volvemos con vos, Betina. Gracias. ¿Querés hacer la pregunta? Sí, muchas gracias. Primero, divina la clase. Y me quedó una duda respecto de la poda. Por ahí lo dijiste y a mí se me pasó. Sé que los meses de invierno son los mejores, eso lo entendí. Pero la duda que tengo es si la planta está con el fruto, con las flores, o sea, en cualquier momento la puedo podar igual. No. Si tienes flores y frutos, ¿sí? Por ejemplo los cítricos, y hay que priorizar ahí. Si la planta, digamos, no hace falta, o a veces no hace falta que vos la podes, si no la vas a podar mal, por ejemplo, y decir, no, qué sé yo, la podo, no la podo, hay que ver qué vas a podar. ¿Vos qué tenés? ¿Qué querés podar? ¿Un limonero? Tengo ciruela, cereza, limón, higo, níspero. Me pasó que la castaña venía dando un montón y se ve que la mal podé, porque este año no dio, y bueno, pero no estaba con fruto ni nada, pero no protegí los cortes. Yo pienso que ahora que puede haber sido eso, pero no quiero dañar ningún árbol más. No, está bien. El tema es, mirá, en julio es una buena fecha, porque no tenés nada en floración de lo que nombraste. O sea, cerezo, la mejor opción es no lo podes, lo posible, y si vas a podarlo, más bien cuando esté activa la planta, ¿sí? Pero que no sea una rama que vos, digamos, no tenga flores ni frutos, pero porque cicatrizan muy mal, necesitan que vos le estés cuidando. El cerezo es bastante sensible a la mala poda, ¿sí? Por lo general en primavera. Hasta ahora no lo podé nunca, pero yo había entendido que había que podarlo sí o sí, como decías vos, por eso. Y algunas plantas sí, otras, mira, es mejor por ahí no podarlas, pero por ejemplo los comunes, los ciruelos, los durazneros, los cítricos, los tenés que los tenés que podar porque si no el manejo es muy complicado, pierden el vigor que tenían cuando estaban en buena producción, y eso hace que con el tiempo destinen mucha energía, mucha reserva, ¿sí? A mantener toda la estructura, ¿sí? De ramas y troncos, antes que a favorecer la misma sanidad de la planta y llenar los frutos y que cuajen bien las flores también. Porque una flor, si hay mucha cantidad de flores, una cantidad elevada de ramas y demás, hay un momento en el que la planta va a empezar a abortar flores, ¿sí? Y eso es otro problema. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Podalo y como que se afiancen bien las flores, un cierto número que pueda sostener el árbol, ¿tá? Pero bueno, son formas. Yo diría que en algún punto tenemos que ver cada caso particular. Estaría bueno que acá en Zoom se pudiesen ver fotos porque es difícil. Cada caso es particular. Yo cuando me dice, tengo un ciruelo que mide 10 metros de alto y lo quiero recuperar, ¿no? Me da fruta arriba, se cae ya podrida, bueno, tenés que fomentar. Si hay alguna rama en la base que esté saliendo jovencita, tenés que fomentarla, ir podándolo de a poco el árbol en altura, y de a poco lo vas rejuveneciendo, ¿sí? Que gane vigor esa rama de abajo. Pero no lo puedes hacer de una, no puedes achurar de una porque la planta, el estrés así muy fuerte, no lo tolera. Y más si lo haces fuera de época. Si lo haces fuera de época, todo lo que es de hoja caduca se termina muriendo. No hay forma. Cuando está con hoja, está totalmente activa, no la puedes ni podar, salvo el cerezo, que digamos, es a principio de la época que vos podés hacerle una pequeña podita como para limpiar un poco las ramas y demás, pero es más sensible el cerezo, ¿sí? Design con Botrytis. Una última pregunta, acá quiero, Carmen, ya Giré me quiere matar. Si los árboles tienen 10 años y siguen con Botrytis, ¿qué árboles, Carmen? Es un damasco y tengo también un ciruelo. Y estoy luchando con eso, no sabes, todos los años hasta el fruto me saca así. ¿Pero qué? ¿Botrytis qué tiene? ¿Como el moho ese? Sí, como si fuera marrón que cae, como si fuera una jalea dura que cae. Ah, y tiene gomosis. Gomosis. Podés tener un daño por plaga. Fíjate si no tenés mosca de la fruta dando vueltas, ¿sí? Si tenés el gusanito adentro, si tenés algún taladrillo, eso lo podés solucionar con las trampas estas de
o las cromáticas o las botellitas con veneno, ¿sí? Eso te puede llegar a ayudar, pero fíjate de que la planta no esté muy grande, ¿sí? Porque a veces es más difícil hacer un control si la planta se fue para todos lados. El damasco anda muy bien en esta zona, pero bueno, tiene ese problema de las plagas, la gomosis que se genera, y es un problema que hace perder mucha energía a la planta, la gomosis, ¿sí? Sí. Se genera por malas podas, por algún bicho taladro que está entrando, que está complicando, ¿sí? Es una defensa de la planta que le genera pérdida hasta puede perder ramas enteras, ¿sí? Bien. Bueno, Cierro con una última cosa, El aloe vera no sirve para sellar. O sea, no sirve. Solange, no sé dónde está, pero te sirve para algunas cosas, pero no sirve. Porque después va a tener un problema con el aloe. En lo posible, fíjense la receta esta de mastic que está en el link que pasé. Hay una, se hace o con cera de abeja, ¿sí? o con vaselina, pero tiene que sellar. La aloe no te sella nada. ¿Sí? Sirve para cicatrizar algunos tejidos, pero algo leñoso no te hace nada. ¿Sí? Martín, levanta una pregunta que me pareció piola como para poder ¿viste? seguir. Que alguien preguntó si a través de la app del INTA se podían hacer consultas. Sí, se pueden, manden fotos también. La que es para el lado de Escobar y Campana, respondemos con el compañero Alfonso, así que no hay problema. Bueno, si les parece, entonces yo ya sé que hay un millón de dudas y vamos a seguir, y de hecho, no sé si, creo que no planificamos, pero nosotros cada tantos talleres que damos como conejos temáticos, planificamos uno que se llama Clínica de Huerta, que es que justamente vienen a bombardearlo a Martín a preguntas, así que seguramente en la segunda mitad del año en algún momento hagamos algún Clínica de Huerta que vendría a ser esto, ¿no? Como el cúmulo de preguntas que fueron quedando. Los que puedan y quieran, nos vemos el 25. Y bueno, nada, ojalá que les haya servido. Les dejo un beso a todos. Gracias por haber venido. Vuelvo a agradecer a Pablo de la Cruz, que es el que nos habilitó la posibilidad de ser casi 170 y largos en el encuentro de hoy, porque nos prestó la plataforma. Así que, y bueno, y también a que se sumen a seguirnos por las redes sociales, como donantes, o dando una mano en lo que les parezca que pueden dar una mano. Así que eso, los esperamos. Bueno, gente, gracias por participar. Nada, espero haber dado una mano con algunas cuestiones. No es mucho lo que podemos hacer de la virtualidad, pero bueno, la próxima vez nos encontraremos y charlaremos un poco más. Gracias, Cine, a la ONG de Puertas Abiertas, que siempre nos da una mano y nos deja este espacio para poder charlar con ustedes, porque si no estamos encerrados. Nos vemos la próxima, espero, y bueno, a trabajar en los frutales, che, no le queda otra. Pásenla lindo. Chao, Inés, gracias. Chao. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos, Elvira, cuídate. Gracias, igual. Gracias. A ustedes. Nos vemos la próxima, gracias. Nos vemos, Carmen, a vos. Hasta la próxima. Chao, Ale y niña de Ale. Chao, muy lindo, mil gracias. Gracias.